Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 107, Ainari. Uno podría pensar que el hecho de que todas las flores estuvieran siempre floreciendo resta valor a la belleza del jardín de Karura, porque si siempre era el mismo, ¿cómo podría experimentarlo alguna vez ser especial? Pero ni a ella ni a Naruto pareció importarles en lo más mínimo. Estoy listo para esas explicaciones, Karura. Bajo su brazo, la Ichibi se acurrucó más en su pecho, un maullido de satisfacción escapó de sus labios. Ahora, amada. Creo que lo hemos aplazado lo suficiente. Ella hizo un puchero, no es que él pudiera verlo, pero no podía decir que no tenía razón. Y no solo se había postergado, sino que se había postergado para que pudiera disfrutar de un tiempo a solas con su esposo, enfocada en actividades más placenteras. No sería bueno para ella volverse demasiado codiciosa, podría cometer un error como el del Kyuubi y definitivamente no quería eso. Como quieras, amado. ¿Qué quieres saber primero? Tú y Mito eran, bueno, mujeres cuando te conocí. ¿Y Sobu es una niña pequeña? Sí, ella siempre fue la menos madura de nosotros. Tan tímida y recatada, no exploró el mundo como el resto de nosotros, nunca aprendió ni creció. Creo que la mayor parte de la humanidad que vio eran niños en la playa. ¿No sus padres? Probablemente no eran tan emocionantes como los niños que se ríen y se divierten. Karura se encogió de hombros. Dudo que les haya prestado atención. También es una pena, todas esas mujeres en trajes de baño habrían resultado en un cuerpo fantástico, lo apuesto. Eso explicaría por qué es una niña, entonces, ¿pero qué te hizo decidir convertirte en su madre? Karura levantó la vista de su pecho lo suficiente como para darle una mirada de incredulidad. ¿La has visto, amado? Ella es absolutamente adorable. ¿Cómo puedes esperar que no me importe una niña tan dulce? Tenía la impresión de que todos ustedes eran hermanos, ¿no la convertiría eso en su hermana menor? Lo haría, su mirada incrédula se volvió traviesa. Pero te convertiste en su papá, amado. Eso me convierte en su mamá. Estamos ignorando el hecho de que tú te declaraste su madre primero y fuiste quien le dijo que yo era su padre. Apreciaría que lo hiciéramos, amada. Ella se estiró para robar un beso rápido. Quiero quedarme con ella. Ella no es una mascota, amor. Ella podría ser. Karura, ella hizo un puchero de nuevo y, como antes, él no pudo verlo. Sin embargo, podía oírlo en su voz muy bien. Au, por favor, amado. Es una tortuguita tan linda. Es demasiado tarde para eso, amor. Ya nos has convertido en sus padres. Entonces, si no lo hubiera hecho, ¿me habrías dejado tenerla como mascota? Tal vez, pero ahora ella es nuestra hija. Tendrás que presentarle a Gaara a su nueva hermana pronto. Ella lo miró con ojos brillantes. Oh. ¿Sabes lo lindo que será? No puedo esperar. Puedes hacerlo cuando quieras, aunque estoy seguro de que sería mejor para Gaara durante la noche. ¿Te ha estado visitando regularmente? Al menos 3 veces a la semana, es un chico tan dulce. Entonces deberías tener la oportunidad perfecta para presentarlos pronto. Probablemente debería irme, todavía hay mucho por hacer. Tan pronto como dijo eso, el jardín se llenó con el sonido de pies descalzos golpeando contra el mármol e Isobu apareció corriendo hacia ellos tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitieron. Papá. Prácticamente se lanzó a su lado desocupado, estrellándose contra él con una risita feliz y apretándolo con fuerza. Ahí está mi princesita. Su brazo izquierdo se envolvió alrededor de su cintura sin dudarlo, devolviéndole el abrazo hasta que ella se separó lo suficiente como para dejarse caer en su regazo. ¿Cómo has estado? Bien. Su nombre parecía ser casi lo único que ella dijo arriba como un susurro, pero había una parte de él que lo disfrutaba bastante. Ella le dio a su madre una pequeña sonrisa antes de copiarla y colocar su cabeza contra su padre, ganándose un pequeño beso encima de su cabeza del Ichibi. ¿No necesitabas irte, amada? No necesitaba mirarlo para saber que su mirada se había disparado directamente al pequeño Isobu que descansaba contra él, tampoco necesitaba mirarlo para saber que sus ojos morados se habían suavizado considerablemente al verlo. Supongo que puede esperar un poco. Ella ya te tiene envuelto alrededor de su dedo meñique, ¿no es así? Su única respuesta fue un gruñido, pero ambos sabían que era verdad. Y si su sonrisa era algo por lo que pasar, Isobu también lo sabía. Dioses lo ayuden.
Otro pincho de algún tipo de carne especiada se vio aliviado de su carga cuando lo arrastró contra sus dientes puntiagudos. No estaba seguro de qué era en realidad, pero era bueno y había sido barato y eso era lo importante para Oshigaki Kisame. Normalmente se desharía del pincho ahora inútil arrojándolo por encima del hombro, pero Tobi había empujado el último que arrojó profundamente en su hombro, de hecho, todavía estaba allí, para demostrar que ella no aprobaba que tirara basura aquí. En el país de su hijo. Su argumento de que estaba devolviendo la madera a la naturaleza no la había impresionado, pero había sido una posibilidad remota en primer lugar. Estos son bastante buenos, ¿sabes? Giró a su derecha donde Tobi se arrastraba ligeramente detrás de él y saludó a los tres restantes, lo que fueran, en su máscara. ¿Seguro que no quieres probar uno? Si quedan algunos para cuando regresemos, podría hacerlo. Te dije que solo me quito la máscara en privado. Ya casi regresamos, respondió Kisame. ¿Y quién te va a ver, los árboles? Cualquiera en los árboles. El hecho de que no sepas lo que significa sigilo no significa que todos los demás no lo sepan. ¿Sabes? Creo que prefería cuando actuabas tan dulce e inocente. ¿Porque estabas menos excitado? No sé si me siento cómodo con el hecho de que me conoces tan bien y solo he visto tu cara y sé tu apellido. Simplemente no te gusta lo vulnerable que te hace sentir. Yo descanso mi caso. Oh, senpai, no eres tan difícil de leer. Le dio unas palmaditas en la mejilla con la mano libre y saltó hacia adelante, de vuelta a su personalidad de Tobi. Me pregunto cuánto cobran esas prostitutas que trajimos, me vendría bien una ahora. Esos pensamientos fueron interrumpidos cuando escuchó Tsukuyomi-kun. Delante de él en lo que definitivamente era la voz y el entusiasmo de Tobi. No estaba seguro de si era algo bueno o algo malo. Por un lado, podría encontrarse con él por primera vez que no estaba enzarzado en un combate que podría ir en cualquier dirección, por el otro, acababa de demostrar que Tobi tenía razón de que había personas aquí que podrían haberla visto sin ella. Mascarilla. Él no era tan tonto como para pensar que ese hecho se le había escapado, incluso en su excitación. Con un suspiro, continuó por el camino hacia el palacio del daimyo, tomando el camino que lo llevó a través de los árboles y a la vista del propio palacio. Era lo suficientemente alto como para que la gente de Nami pudiera verlo por encima de los árboles, pero lo primero que viste cuando entraste por la puerta que se había construido fue un pequeño bosque y un camino sinuoso a través de él. Probablemente no detendría a nadie que realmente tuviera la intención de hacer daño, o aquellos que pudieran hacerlo, pero actuaría como un elemento de disuasión para aquellos que en realidad no tenían negocios con Tsukuyomi. Para la privacidad, en ese sentido, fue perfecto. Para una presencia intimidante, por otro lado, faltaba un poco. Separado de la ciudad principal, tal como estaba, lo hacía parecer un gobernante distante, lo que Kisame supuso que era en gran medida, pero eso se traduciría en un gobernante invisible en el futuro. La gente pondría su presencia en el fondo de sus mentes sin algo que les recordara constantemente su presencia, pero tal vez por eso era tan alto. Oculto de ti y de tu vida cotidiana, pero siempre a la vista de su dominio. Kisame no era un experto en, bueno, nada si no considerabas matar a un daimyo con experiencia en ese campo en particular, pero ciertamente no era un experto en las relaciones sociológicas y psicológicas entre un señor y sus súbditos. Aún así, le gustó la declaración de un señor siempre presente que simplemente estaba por encima de la vida diaria de sus súbditos y solo se aseguraba de que no olvidaran quién estaba a cargo. Ciertamente encajaba con la forma en que Tsukuyomi había hablado, aunque era un gran contraste con la forma en que había peleado. Por lo menos, iba a ver cuál de ellos representaba al verdadero Tsukuyomi. Con suerte, esta vez su cuello saldría ileso. Tsukuyomi-kun. Su atención pasó de Kabuto-sensei, quien le había estado informando sobre las operaciones recientes del puesto avanzado de Otoaki en Nami no Kuni, a la mujer que salió del bosque que rodeaba su palacio e inmediatamente disparó hacia él. Tuvo el tiempo justo para prepararse antes de que ella chocara contra él y terminó girándola 2 veces para desangrar la fuerza del impacto. Es bueno verte también, Mikoto-chan. Él la saludó cuando sus pies regresaron al suelo. Sus brazos se habían arrojado alrededor de su cuello y él no se molestó en quitar las manos de su posición descansando sobre sus caderas. A un lado, Kabuto le dio a la madre y al hijo una mirada extraña, pero ninguno le prestó atención. Mantenerse alejado de los problemas, espero. Por supuesto, Tsukuyomi-kun. Kisame-senpai se sentía un poco aburrido en su habitación, así que salimos a probar con algunos de los vendedores de los muebles.
El hombre en cuestión emergió del mismo camino que Mikoto, aunque notablemente menos exuberante, y Naruto solo le echó un vistazo antes de volver su atención al último Uchiha. Ya veo cómo reaccionaron los aldeanos ante él. Algunos de los adultos miraron 2 veces, la mayoría se mantuvo en sus propios asuntos. Podía escuchar la sonrisa detrás de su máscara con sus siguientes palabras. Sin embargo, los niños parecían estar bastante enamorados del hombre tiburón. Tuvimos una compañía siguiéndonos hasta que llegamos a los muros del palacio. Oh, suena divertido. Kisame se detuvo a unos buenos 10 pies de distancia de ellos masticando torpemente uno de los pinchos como si fuera un palillo de dientes de gran tamaño y Naruto lo miró de nuevo, deteniéndose en la carne cicatrizada alrededor de su cuello. ¿Y si no es nuestro residente Daimyo Slayer mismo? Nos hemos conocido antes, pero no creo que hayamos tenido una presentación adecuada. Le dio al Rogekiri Shinobi una mirada expectante y después de un segundo, Tobi comenzó a mirarlo por lo que sea que se suponía que debía estar haciendo. Nunca habían tenido una presentación adecuada, pero entonces él simplemente, él era el Daimyo, se suponía que Kisame se presentaría primero. Eso explicaría tanto la mirada de Tsukuyomi como la de Tobi. Vaya. Kisame se rascó la nuca con torpeza y sonrió lo mejor que pudo con el pincho en la boca. Lo siento, soy Oshigaki Kisame. Rogekiri Shinobi de rango S, Daimyo Slayer, y uno de los miembros principales de Akatsuki, creo. En realidad, nunca había dejado a Akatsuki, por lo que todavía era un miembro, probablemente. En ese sentido, hacerles saber que todavía estaba vivo era una buena idea. Tal vez solo una carta para informarles que solo iba a estar en unas vacaciones prolongadas hasta que lo necesitaran para atrapar al zombie. Ahora que lo pensaba, a Itachi le habían asignado el Kyuubi. Se preguntó quién sería ahora. Supuso que probablemente no importaba mucho considerando que era el último al que perseguían. Demonios, tal vez el mismo Pain decidiera hacerlo, les ahorraría muchos problemas al resto. Y evitaría que a Kisame le dieran otra pareja, eso le sonaba bien. Tú, piensas, por su tono, Tsukuyomi no estaba impresionado. No es la mejor segunda impresión, entonces. Supuso que no era como si el primero, intentar matar al joven Daimyo, pudiera empeorar mucho más. Tobi respondería por él al menos, tal vez. Soy Tsukuyomi, Daimyo de Nami no Kuni y jefe de la Casa Imperial de los Lobos de Inokuni. Bienvenido a mi país. Kisame tuvo la extraña sensación de que estaba siendo superado, aunque también estaba un 90% seguro de que era solo su imaginación, pero realmente no tenía nada que enfrentar con Daimyo, no cuando este Daimyo había logrado mantener su posición propio contra él no hace mucho tiempo por lo menos. Y por alguna razón no pensó que Walking Freak of Nature funcionaría como un título superior o como una broma, por lo que se abstuvo de intentarlo. Es bueno estar aquí. Es cierto que eso no era mucho mejor si los 2-3 con Kabuto miradas planas que estaba recibiendo decían algo. Bastante. Tsukuyomi se volvió hacia Tobi y la apretó brevemente contra él en un abrazo apresurado. Con eso, creo que me despediré, tengo cosas que hacer. Por favor, haz lo mejor que puedas, Mikoto. Por supuesto, Tsukuyomi-kun. Lo mantendré fuera de problemas. Gracias. Girando sobre sus talones, Naruto continuó su viaje original hacia el puesto avanzado de Oto para inspeccionarlo por sí mismo. Kabuto se colocó detrás de él y reconoció que Tsukuyomi tenía pocas ganas de continuar con su conversación anterior. Mientras desaparecía por uno de los otros caminos a través de los bosques circundantes, Tobi se giró hacia Kisame con las manos firmemente plantadas en las caderas, donde aún podía sentir el calor persistente de las manos de Naruto. No salió tan mal, ¿verdad? Kisame preguntó con esperanza. Con un suspiro exasperado, sus brazos se cruzaron sobre su pecho y apoyó la mayor parte de su peso en una cadera. ¿Estás desesperado, lo sabes, senpai? El hombre tiburón se encogió de hombros. Sí, me lo imaginaba. Nunca fui muy bueno siendo una persona sociable. ¿En qué eres bueno? ¿Matar cosas? ¿Hacer enojar a una mujer atractiva? Sus ojos se iluminaron considerablemente cuando se metió uno de los pinchos que le quedaban en la boca, haciendo todo lo posible por evitarlo. Comiendo. Creo que podría tener que estar en desacuerdo con eso último, senpai. Sus hombros se hundieron pero no dejó de masticar. ¿Y no ibas a guardar uno para mí? Sí. Con un suspiro de derrota, le entregó su último pincho, realmente necesitaba descubrir qué había en él para poder obtener más en algún momento, que Tobi le arrebató. Levantó la vista justo a tiempo para verla quitarse la máscara y comenzar a mordisquearla con delicadeza.
Esa vista era mucho mejor que comérselo él mismo, decidió, y solo mejoraba por el hecho de que sabía que ella todavía estaba irritada con él. Necesitaba un pasatiempo. O una novia. O para pasar un rato con esas prostitutas. Ya habían abierto su propio burdel en la ciudad. Alguien necesitaba anotarlo para 2 citas. O solo 2 chicas. Cualquiera de los dos funcionó para él. El puesto de avanzada no era muy grande e inspeccionar la mayoría de las habitaciones básicas no tomó mucho tiempo. Sin embargo, había una habitación en particular que llamó la atención de Tsukuyomi, la sala de entrenamiento. Por su propia voluntad, las fuerzas de Oto habían extendido la oferta de capacitación a cualquier joven que quisiera servir mejor a su país. Conociendo a Orochimaru, estaba seguro de que era uno de sus planes y estaba doblemente seguro de que sus fuerzas tenían algunas órdenes muy específicas sobre cómo entrenar a la maleable juventud de Nami no Kuni. Por supuesto, era inevitable que no todos aceptaran el precio de tal entrenamiento cuando se enteraran. Era comprensible, realmente, todos tenían sus propios objetivos en la vida y muchos estaban dispuestos a hacer concesiones para alcanzarlos. Pero no todos estaban dispuestos a sacrificar la integridad de sus creencias en el camino hacia sus metas. Era casi admirable, aunque tonto. No me importa. Puedes tomar tus estúpidas creencias y sacarlas de nuestro país contigo. Y hablando de esa raza específica de individuo, Naruto compartió una breve mirada con Kabuto mientras se acercaban a las puertas dobles abiertas de la sala de entrenamiento. Todos aquellos que se unen a las fuerzas de Oto están bajo el mando de Iden-Kasama por voluntad del propio Orochimaru. El instructor principal respondió cuando Naruto entró al fondo de la sala. El instructor en jefe se dio cuenta de inmediato, dio un paso atrás del joven y saludó a Inokuni. El resto de los instructores se dieron cuenta y siguieron su ejemplo. Wave no es suyo, nos pertenece a nosotros. Le enseñaré esto a todos los demás en Wave para que podamos sacarlo a él y a sus lobos de nuestro país. El resto de los estudiantes se dieron cuenta de la presencia de extraños y rápidamente se separaron mientras caminaba tranquilamente hacia el frente del salón solo para detenerse detrás de la única persona que no notó su entrada. Es algo muy valiente de anunciar, niña. Miró al chico que se dio la vuelta para mirarlo con los ojos muy abiertos. Pero declarar tus intenciones tan abiertamente también es bastante tonto de tu parte. Tú. Inari retrocedió un paso, observando la apariencia del daimyo de Nami no Kuni en persona. Pantalones negros con botas negras, una camisa igualmente negra desabrochada sobre su torso pálido cubierto de focas. Las mangas estaban arremangadas, mostrando sellos similares que cubrían sus brazos. Ojos morados, fríos y observadores, miraban hacia abajo desde debajo de una corona de cabello carmesí que se derramaba casi sin cuidado por sus hombros. A pesar de la vestimenta informal, todavía dominaba una presencia de majestuosidad que superaba con creces todo lo que Inari había estado expuesto en su vida. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo que yo quiera, muchacho. Este es mi país. Naruto hizo una pausa, examinando al niño con curiosidad antes de inclinarse al nivel del niño para mirarlo directamente a los ojos. Pero puedes intentar quitármelo. Casi casualmente su mano izquierda atrapó la de Inari, deteniendo el kunai que había sido apuntado en el área general de su riñón. Sin apartar la mirada de los ojos horrorizados de Inari, movió el kunai a la ubicación correcta y lo inclinó ligeramente hacia arriba. Ahí es donde debes apuntar, no es que te sirva de mucho ser tan lento. Sigue practicando, chico, y los pobres instructores que tienen que sufrirte podrían convertirte en un shinobi medio decente algún día. Naruto soltó la mano que cayó sin huesos al costado de Inari y se levantó, caminando alrededor de Inari para saludar al instructor principal con un comentario final. Pero no estoy conteniendo la respiración. Dioses arriba. Jadeó Kidomaru, todas sus manos descansando sobre sus rodillas mientras jadeaba desesperadamente por aire. ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿Realmente importa si nos toma un día más? Su pregunta le valió una mirada de Guren. A diferencia del resto del grupo, ella no estaba sin aliento en lo más mínimo, mirando a su equipo con un desdén no disimulado. Permítanme decirlo de esta manera, si Iden-Kasama envía algún tipo de mensaje a Orochimaru-sama por correo, pájaro o incluso una convocatoria y llega a Orochimaru-sama antes de que tengamos la oportunidad de informarle que se va. Estar furioso. Bueno, ¿por qué no podíamos hacer lo mismo? Habría sido más rápido, podríamos habernos tomado nuestro tiempo, y tal vez quería que nos quedáramos con él, o algo así. Los gemelos compartieron una mirada. Tú solo querías, empezó uno. Para seguir tratando de convencer a esas chicas continuó el otro.
Te doy una sesión gratis. Ellos cantaron juntos. Oye, Te garantizo que nunca han estado con un hombre con 6 brazos antes. No solo eso no habría cambiado si se hubieran acostado contigo, la mirada plana de Sakon fue reflejada por Ukon, quien continuó. Pero apenas puedo ver una razón por la que querrían hacerlo, bastardo agarrador. Basta ya, los tres. Sus puños encontraron sus caderas y los tres inmediatamente dieron un paso atrás. Como niños, lo juro. Enfocó su atención en Kidomaru. Hay una respuesta fácil a esa pregunta, y la proporcionaré en forma de más preguntas. ¿Tienes una convocatoria que podríamos haber enviado que sería más rápida que nosotros? ¿Tienes pájaros entrenados en tu bolsillo o la moneda para contratar uno? Y, suponiendo que lograras contratar a un mensajero, ¿realmente les darías la ubicación de la base activa actual de Orochimaru? Kidomaru levantó una mano, queriendo objetar pero sin tener ningún contraataque. Volvió a caer inútilmente a su lado. Eso es lo que pensé. Ahora, se acabó el descanso. Muévete o prepárate para una recepción especial de Orochimaru cuando llegues tarde. Guren giró sobre sus talones y continuó, preguntándose por qué diablos no los había cambiado por algunos lobos en Nami. Demonios, probablemente habría obtenido la mejor parte del trato cambiándolos por un par de apuestos civiles. ¿O, a quién estaba engañando? Habría llegado a la cima cambiándolos a los tres por un solo civil, incluso si tuviera que cargar su dulce trasero hasta la base actual de Orochimaru. Demonios, podría haber sido divertido. Se preguntó, distraídamente, si sería demasiado tarde para hacer ese tipo de intercambio. Los dioses sabían que estos hijos de puta eran inútiles, estaban a punto de caer y todavía tenían una buena cuarta parte de Inokuni para cruzar. Para los cuatro que habían sido amigos durante tanto tiempo, ciertamente ya no se veían muy a menudo. Kurenai tuvo que preguntarse si era porque Ana se había ido, pero en realidad nunca había pensado que Inuzuka había tenido que reunirlos a todos. Por otra parte, con todo lo demás que sucedía en sus vidas, podría no haber sido la ausencia de Ana en absoluto. Pero con todo lo que estaba sucediendo, la maestra de Genjutsu pensó que este era probablemente el mejor momento para que pasaran más tiempo juntos. Y por mucho que pareciera estar bien, Kurenai tenía la sospecha de que Yugao necesitaba más apoyo. No es que ella o Anko realmente necesitaran apoyo en este momento. Anko todavía estaba cerca de Naruto, y lo disfrutaba mucho, y Kurenai también había mejorado mucho con él. Cuando tenía tiempo para visitar, eso es. Yugao era la única con algún tipo de problema significativo en su vida, desafortunadamente no era algo que pudieran remediar exactamente. De todos modos, Kurenai estaba decidida a hacer al menos visitas regulares para que Yugao recordara que tenía otras si alguna vez quería admitir que las necesitaba. Es por eso que Kurenai se encontró parada afuera del departamento de Yugao, una bolsa de comida para llevar en una mano y una excusa de querer ponerse al día lista para explicar su visita. Dando un golpe suave se resolvió a esperar. Los dioses de arriba sabían cómo la mujer tenía algo entregado a su apartamento, para un espacio tan pequeño que parecía tardar una eternidad en llegar a la puerta. Kurenai realmente no podía culparla, el horario de Yugao podía ser bastante agitado porque siempre estaba de servicio. El trabajo del comandante Anbu nunca termina, solo que últimamente Kurenai sabía que había sido peor por tener tantas tropas en Kaze no Kuni. Anbu estaba funcionando irregularmente manteniendo la seguridad de Konoha y transportando órdenes del Hokage a los comandantes en Suna. Las cerraduras de la puerta se abrieron y un ojo enrojecido se asomó, debajo de él sobresalían bolsas oscuras. Le tomó un segundo, pero el reconocimiento brilló en él y la puerta se abrió completamente para revelar a un Yugao que probablemente no había dormido más que unas pocas horas en la última semana. Kureandi. Dioses, Yugao. ¿Has estado descansando? ¿Alguno? ¿Y comer? Mientras el comandante Anbu intentaba recordar su última comida, Kurenai entró a la casa, cerró la puerta detrás de ella y arrastró a Yugao a su pequeña mesa. Sentarse. Ordenó mientras sacaba una de las cajas de su bolso y la colocaba frente a la exhausta mujer. Comer. Yugao no dudó ni un segundo. Y cuando hayas terminado, vamos a tener una charla sobre cómo cuidarte. Eso hizo que Yugao se detuviera por un segundo, pero al final ganó la necesidad de sustento y ella volvió a concentrarse en su comida inesperada. Kurenai negó con la cabeza mientras tomaba asiento y abría el otro contenedor. No sabía qué había estado pasando durante la última semana, pero debió haber sido malo. ¿Qué mejor manera de aliviar algo de ese estrés que desahogarse? Iba a aprender lo equivocada que estaba muy pronto.
Era bastante más tarde de lo habitual cuando llegó a casa esa noche, el fondo del sol casi besaba la vasta extensión de agua que la casa de su familia había sido vecina durante toda su vida. Después de que el bastardo terminó su inspección de la sala de entrenamiento y habló con los instructores, el Oto Shinobi parecía mucho más motivado para asegurarse de que futuras visitas impresionaran al hombre que, obviamente, no había sido así esta vez. Inari pensó que él era en parte responsable de eso y, según la forma en que parecían concentrarse más en él durante el resto del día, tenía la sensación de que los instructores tenían la misma opinión. No es que hubieran sido más fáciles con los demás, algo por lo que sus compañeros de clase habían mostrado su agradecimiento con miradas furiosas a lo largo de la clase y cuando todos se fueron. Tenía la sensación de que era solo la línea vigilante de instructores que observaban su partida lo que le había evitado recibir una paliza después. No estaban complácidos con él, afortunadamente su hogar estaba en las afueras de la isla y, a pesar del crecimiento reciente de Nami, nada había invadido su pequeño santuario. Ahora que pensaba en ti, era un poco extraño. Debe haber sido porque su abuelo construyó el puente, decidió, porque no había otra razón sensata para que la gente no quisiera construir sus casas cerca de la costa. Al menos, ninguno en el que pudiera pensar. Pero aparte de eso, estaba ansioso por dejar su mochila, tomar su primer asiento en las últimas 10 horas, disfrutar de la cocina de su madre y colapsar en la cama. Puede que ni siquiera encuentre la fuerza para darse una ducha primero. Sin embargo, esas esperanzas se desvanecieron cuando se acercó a su casa, donde su maravillosa madre estaba afuera hablando con él. El mismo Tsukuyomi estaba fuera de su casa, conversando en voz baja con su madre como si fuera una buena amiga a la que había visitado brevemente y que probablemente sería invitada a quedarse a cenar. Eso era exactamente lo que Inari no quería, más tiempo alrededor del bastardo. Y pensar que hoy había sido la primera vez que lo veía. Odiaba la idea de él antes, el hombre que lo representaba era mucho peor. A pesar de ser el que miraba en su dirección general, Tsunami no fue el primero en notar la presencia de Inari, ya sea demasiado absorto en la conversación, demasiado concentrado en el rostro de Tsukuyomi o simplemente sin tener la misma conciencia. Para la tranquilidad de Inari, prefería la última opción. Tsukuyomi se apartó de Tsunami y sus ojos morados se clavaron en los de Inari sin dudarlo ni sorprenderse. Sabía exactamente dónde había estado el joven. Ah, y vuelve el mozo de la casa. Había una suavidad en su voz que no había estado presente cuando estaba hablando con Inari o los instructores, pero solo tomó una mirada a su madre y sus mejillas ligeramente sonrosadas para que incluso Inari se diera cuenta de su propósito. Su madre le dedicó una suave sonrisa y un pequeño saludo con la mano, pero no se movió de su lugar. Normalmente, Inari correría hacia ella y le daría un abrazo, pero no se sentía muy cómodo haciéndolo al lado de Tsukuyomi. Tsunami, la forma familiar de dirigirse a Inari no se le escapó, aunque no sabía si eso era algo que Tsukuyomi hacía con todos aquellos con los que hablaba. ¿Te importaría si tuviera unos minutos para hablar con tu hijo? Para nada, Tsukuyomi-sama. ¿Te quedarás a cenar después? El corazón de Inari se desplomó hasta su estómago vacío y sabía que probablemente sería lo único con lo que lograría llenarlo esta noche. Su mirada volvió a Tsukuyomi, encontrando esos ojos morados mirándolo directamente una vez más. Casi como si supiera lo que estaba pensando Inari, se volvió hacia Tsunami con una ligera inclinación de cabeza. Por muy tentadora que sea una oferta, Tsunami, me temo que debo rechazarla. Todavía hay mucho de lo que debo ocuparme en el palacio y pronto tengo otro viaje para el que debo prepararme. Tal vez la próxima vez pueda disfrutar de tu cocina. El rosa en las mejillas de su madre se oscureció ligeramente y se llevó una mano a los labios mientras se le escapaba una pequeña risita. Te lo aseguro, Tsukuyomi-sama. Se volvió hacia Inari mientras su mano bajaba de nuevo a su costado. Tendré la cena lista cuando termines de hablar con Tsukuyomi-sama, Inari-chan. Asegúrate de lavarte, estoy seguro de que has estado entrenando duro. Dándole a su hijo otra sonrisa, se retiró a la casa y, a través de la ventana delantera, tanto Inari como Tsukuyomi podían verla poniéndose el delantal y poniéndose a trabajar. Tsukuyomi continuó mirándola por unos momentos antes de volverse hacia Inari. Ven, hablaremos en el muelle. Tsukuyomi se dirigió hacia el costado de la casa, esperando que Inari lo siguiera, y el joven estuvo tentado de simplemente ignorarlo. Al final, sin embargo, lo siguió de todos modos, aunque realmente no podía decir por qué. Tal vez era curiosidad, tal vez no quería que su madre le hiciera preguntas sobre su temprana retirada a la casa, tal vez no quería enojar al daimyo de Nami no Kuni mientras su familia estaba tan cerca.
O, tal vez, fue simplemente la presencia dominante que el hombre ejercía sin esfuerzo. El joven Daimyo ya estaba parado en el muelle cuando Inari llegó allí y sin mirar apuntó hacia la madera erosionada a su izquierda. Sentarse. Por mucho que Inari quisiera desafiarlo por el puro principio de ello, no era un perro al que mandar como este bastardo creía que encajaba, el dolor en sus piernas se apagó y después de un momento obedeció a regañadientes. El alivio valió la pena, aunque nunca lo admitiría. Dime, Inari. Tsukuyomi preguntó después de unos minutos de silencio, mirando hacia el sol que se hundía lentamente en el mar. ¿Por qué odias tanto a mi país? ¿Qué? Inari parpadeó sorprendido antes de entrecerrar los ojos en una mirada feroz. No odio a Nami, amo a Nami. Naruto giró la cabeza ligeramente para atrapar la mirada de Inari con una mirada seria. Y con esa desaceleración ambos admiten que Nami me pertenece y que eres un hipócrita. ¿Qué? No, no lo hice, yo, silencio. Lo dijo en voz baja, apenas más que un susurro, pero la palabra cayó con el peso del mundo entero. Solo el suave susurro de un árbol cercano en el viento y el sordo rugido del océano en el fondo no hicieron caso a su orden. Nami me pertenece y mira en lo que se ha convertido, bajo el cuidado de mis lobos florece una vez más y, sin embargo, le robarías eso porque disputas mi derecho sobre ella. Se volvió hacia el sol poniente. ¿Es porque no nací aquí que me odias tanto, a pesar del bien que he hecho? Nami nos pertenece, eres como gato. ¿Lo soy? Inari se detuvo ante eso, momentáneamente insegura de cómo responder. Tú y tus lobos trabajaron para él, eran tan malos como sus matones. Compraron gente. De familias dispuestas a venderlos. Respondió Naruto. No puedes esperar que crea que están mejor con personas que los usarían así. ¿Y dónde están ahora? Rato se fue, ¿qué les pasó? Naruto volvió a girar la cabeza para captar la mirada acusadora de Inari. Alimentados, vestidos y provistos en mi palacio. Trabajan allí a cambio de alojamiento y comida. Eso es esclavitud. La expresión de Naruto no cambió en lo más mínimo mientras sostenía la mirada de Inari. Es. El acepto. Y, sin embargo, todavía están en una mejor situación que el resto de Nami mientras Gato estaba aquí. Eso está mal, no puedes mantener a la gente así. No puedo. Una ceja se elevó. Los compré, me pertenecen. Al igual que Nami, puedo hacer lo que quiera con ellos. Inari apretó los dientes, sus manos apretadas en puños y temblando levemente mientras trataba de contenerse de atacar a alguien que sabía que podría matarlo sin pensarlo un segundo. Eres un monstruo. Entonces, ¿qué significa eso para el pobre Tsunami? Eso captó la atención de Inari y toda la ira se desvaneció para ser reemplazada por una fría confusión. Kuke, tu madre es la mujer a cargo de esas niñas que compramos, están bajo su cuidado y su mando. Ella sabe quiénes son, sabe quiénes somos, sabe quién soy yo y, sin embargo, accedió a trabajar con nosotros. Ella no tenía otra opción. Inari la defendió. Ella necesitaba el trabajo para mantenernos, no lo tendría si no tuviera que hacerlo. ¿Realmente crees eso? Inari quería responder que sí a eso, pero una mirada a esos ojos morados mostró una lamentable decepción que le hizo dudar de su convicción. Tu abuelo construyó el puente que conecta a Nami no Kuni con Ino Kuni, ¿crees que no fue compensado por su trabajo? Pero tus lobos se apoderaron del puente. Defienden el puente y cobran un peaje por su uso, parte de cada peaje va directamente a tu abuelo sin pagar impuestos. No es una cantidad exorbitante, pero es más que suficiente para que una familia de 3 viva cómodamente. Mientras tu madre está siendo pagada generosamente por su trabajo con nosotros, ella no lo está haciendo porque tiene que hacerlo. Trabaja para nosotros porque así lo decide. No. Inari negó con la cabeza como si de alguna manera cambiaría la realidad de la situación. No, eso no es verdad. Naruto permaneció en silencio durante casi un minuto, mientras lo último del sol ardiente fue apagado por el poder del océano y la luna tomó el lugar que le correspondía en los cielos. Entonces pregúntale a ella. ¿Qué? Si no me crees, créele a ella. Mira lo que piensa de nosotros, pregúntale si somos buenos para este país y dile qué deseas hacerle. Te garantizo que apoyará tus sueños. Es una buena mujer, pero sea ciencia cierta que no estará de acuerdo con ellos. Naruto colocó sus manos en los bolsillos y se alejó del mar, dando un paso alrededor de Inari solo para detenerse entre él y la casa de su familia. Si realmente quisieras a Nami no Kuni, apoyarías a los lobos y las decisiones tomadas por la institutriz Ana, pero no me sorprende que no lo hagas. Eres solo un niño, después de todo, hacer rabietas es lo que haces. Deja la protección de Nami en manos de aquellos que realmente se preocupan por ella.
El daimyo de Nami no Kuni se deslizó en la noche mientras Inari contemplaba el mar pensativo, las palabras de Tsukuyomi resonando en su cabeza. Sobre él, la luna creciente reía alegremente, dos estrellas brillando como ojos divertidos. Consideró seguir el consejo del hombre y preguntarle a su madre, pero descartó la idea después de solo un segundo. Incluso él sabía que no estaba en el estado mental adecuado para ese tipo de conversación. Y estaba aterrorizado de que el hombre de la lectura de la luna pudiera tener razón. 107, ve recorrido. 107, ve recorrido. Kidomaru y los gemelos Kon habían sido excusados para retirarse a sus habitaciones tan pronto como llegaron a la base, más para detener sus lloriqueos y evitarle a Guren la vergüenza de informar a Orochimaru con los tres sin aliento detrás de ella que cualquier otra cosa. Y, ya sabes, de decir algo estúpido en general. Con un fuerte golpe en la puerta, esperó pacientemente a que Orochimaru lo hiciera, aunque le tomó un segundo darse cuenta de que era él quien le había dado permiso para entrar. Ingresar. Su voz, que durante mucho tiempo había sido la de un hombre y recientemente la de una hermosa mujer, ahora era la de un adolescente que, en realidad, no encajaba con él en lo más mínimo. Al abrir la puerta, entró con toda la confianza que pudo reunir. Teniendo en cuenta que habían tenido éxito y ella era, bueno, Guren, eso era bastante. Orochimaru-sama. Se detuvo justo delante de su escritorio, haciendo todo lo posible por no sonreír ante la imagen que tenía delante. Orochimaru siempre había favorecido los escritorios más grandes, un lugar de trabajo donde podía extender notas para múltiples proyectos y aún tener espacio para su almuerzo y una pila de papeleo. También tendía a ser bastante intimidante cuando te obligaba a tomar asiento frente a él, lo cual era tan raro que ni siquiera tenía sillas en su oficina, pero eso era porque en la mayoría de los casos en los que lo cabreabas tanto. Simplemente estar muerto, así que hasta hoy Guren realmente no había pensado que pudiera ser gracioso de ninguna manera. Estaba bastante equivocada, como suele suceder, porque el pequeño cuerpo de un Uchiha adolescente sentado detrás del enorme escritorio, con los pies sin llegar al suelo a la altura en la que tenían que sentarse para poder utilizarlo, era casi adorable. El ceño bastante prominente en su rostro insinuaba que Orochimaru probablemente también estaba al tanto de ese hecho. Se preguntó cuántos cuerpos ya habían sido arrastrados por atreverse a reírse de la vista. Guren, el ceño disminuyó ligeramente al ver quién había entrado en su oficina, sin duda estaba ansioso por los informes que involucraban a su amado príncipe. ¿Supongo que Naruto-kun ya no necesita tu ayuda? Había un ligero mordisco acusatorio en el tono, hablando del peligro en el que estaría si ese no fuera el caso. Eso es correcto, Orochimaru-sama. Denka-sama nos liberó de nuestra tarea una semana después de su regreso a Nami no Kuni. Era, técnicamente, cierto y si Orochimaru se enteraba de que había estado inconsciente durante esa semana, lo cual, probablemente de la propia Guren, honestamente, ella todavía tenía el ángulo de que había permanecido presente para garantizar su seguridad incluso mientras él estaba en el centro de su dominio protegido por la totalidad de sus fuerzas. Ella pensó que sonaba bastante bien. Excelente, cuéntame todo. No estaba completamente al tanto de las acciones de Denka-sama, Orochimaru-sama, ya que favorecía la compañía de aquellos con los que había establecido relaciones. Ella admitió. Pero compartiré todo lo que sé, por supuesto. ¿Te importa saber las hazañas de mi equipo en este momento o debo centrarme solo en Denka-sama por ahora? Orochimaru trató de lucir como si estuvieran contemplando seriamente lo que querían cuando ambos sabían que era una mentira. Como era de esperar, eligieron la última opción. Naruto-kun fue la razón por la que te envié, escuchemos sobre él primero. Puedes incluir todo lo demás en tu informe escrito. Por supuesto, Orochimaru-sama. Dio hizo una reverencia superficial. Nuevamente, relataré los eventos lo mejor que pueda por lo que he escuchado. Sí, Orochimaru la saludó con la mano, impaciente por tener noticias sobre su príncipe. Está bien, da tu informe. Llegamos a Kirigakure en el gran anciano Koshi. Obviamente, Denka-sama había oído hablar de nuestro acercamiento y estaba esperando nuestra llegada a la puerta. Habló con la serpiente durante un rato, principalmente presentaciones al principio y, bueno, aparentemente las serpientes no estaban contentos de que no fueras tú mismo después de ser llamado. Koshi intentó informar a Denka-sama del hecho, pero Denka-sama mencionó que otro ya se lo había dicho. Guren hizo una breve pausa, tratando de juzgar los pensamientos de Orochimaru por su expresión ceñuda, pero aparte de esa chispa de emoción que se apagaba ante la noticia, su rostro se veía igual que cuando ella entró por primera vez en su oficina.
Hablaron un poco sobre si se podía confiar en ti o no, continuó, notando que el ceño fruncido de Orochimaru se convirtió más en un ceño fruncido, sus cejas fruncidas por la preocupación. Y las serpientes parecían muy interesadas en la idea de castigarte por tu fracaso. Veo. Orochimaru tamborileó con los dedos contra el escritorio con nerviosismo. ¿Y Naruto-kun? ¿Qué dijo? ¿Cómo respondió? Era obvio que estaban tratando desesperadamente de mantener la compostura y una parte de Guren estaba tentada a dejarlo sudar un poco, aprovechando este momento de poder que tenía sobre él. Por desgracia, su autoconservación ganó al final y se dio cuenta de que no quería que el ansioso Orochimaru se convirtiera en un Orochimaru furioso cuando ella era la única en la habitación para que el sabio serpiente descargara su ira. Dijo que él sería el que se encargaría de los castigos, Orochimaru-sama. Dejó en claro que usted tiene su confianza, pero que él estaría investigando su fracaso. Orochimaru asintió una vez, lentamente, y luego otra vez, un poco más rápido, hasta que sus cabezas se balancearon ligeramente en acuerdo. Sí, sí. No debería ignorar la falta de mi presencia tan fácilmente, el príncipe de Otogakure es justo para investigar primero. De hecho, es un príncipe digno, Orochimaru-sama. Guren estuvo de acuerdo, puramente para pacificar. No podía decir si Orochimaru se dio cuenta, pero hizo mucho más fácil continuar con su informe. Cuando terminó de hablar con Koshi, saludó a Yakushi por su nombre, parecía sorprendido de verlo en Mizuno-kuni. Luego me reconoció por un informe, probablemente de cuando me encontré con lobos, cuando estábamos obteniendo tu cuerpo actual, e hizo una comenta sobre mis habilidades. Se detuvo de nuevo, con el ceño fruncido claramente evidente en su rostro. Él no estaba impresionado por Kidomaru o los gemelos Kon. De hecho, podría haber estado más agradecido si no los hubieras enviado. El ceño fruncido de Orochimaru coincidió con el de Guren. Tenía miedo de eso. El ceño fruncido se convirtió en una mirada de esperanza, una que no era realmente adecuada para el traidor de Konoha de rango S. Ellos no le causaron ningún problema, ¿verdad? No que yo sepa, Orochimaru-sama. Que yo sepa, no estuvieron en su presencia durante la duración de nuestra misión y se las arreglaron para no romper nada ni interponerse en el camino de nadie por algún milagro. Orochimaru asintió ante eso, distraído por pensamientos de lo que podría haber pasado si la hubieran jodido. ¿Qué diablos estaba pensando en enviar a esos 2, 3, para ayudar con algo tan importante? ¿Recuperar su próximo cuerpo, entregar mensajes, usar un jutsu especializado que había desarrollado para ellos? Bien, eso no fue nada, pero cuando la vida de Naruto posiblemente estaba en peligro. ¿Qué diablos había estado pensando? Sobre el papel, por supuesto, parecía mejor enviar cuerpos más capacitados para ayudar a su príncipe, pero los cuerpos capacitados no significaban exactamente mentes capaces o competencia en ningún grado. ¿Algo más? Recibió las ubicaciones de sus antiguas bases en Mizuno-kuni y se fue con una buena parte de sus lobos para limpiarlos. Nos quedamos con su más confiable para asegurarnos de que Yagura no intentara nada que pudiera dañarlo mientras estaba fuera. Orochimaru volvió a fruncir el ceño, no le gustaba el hecho de que las fuerzas que envió para proteger a Naruto no habían estado con él, pero reconocía que todavía estaban sirviendo a su propósito al estar atentos a cualquier traición de los aliados tentativos de los lobos. No tengo muchos detalles sobre esa excursión, pero dado que los rebeldes lanzaron un ataque poco después, solo puedo suponer que se sentían presionados por sus acciones y que intentaron apoderarse de Kirigakure antes de que los alcanzara. Los retuvimos. Apagado hasta que él regresó, momento en el cual Guren se detuvo, apenas capaz de creer que estaba a punto de decir lo que era. Convocó a Amanda y procedió a usarlo como montura. ¿Él convocó a Amanda? La sorpresa de Orochimaru era comprensible. Manda era la invocación del jefe del clan serpiente, supuestamente solo disponible para aquellos que firmaron el contrato de invocación y le proporcionaron sacrificios en cada invocación. Naruto había demostrado ser capaz de convocar serpientes más pequeñas, todas ellas con las escamas doradas de A, pero Orochimaru no sabía que eso se extendía a la capacidad de convocar a cualquier serpiente como si de hecho poseyera el contrato de invocación. Sin embargo, tenía sentido, considerando lo rápido que Koshi había accedido a acudir en su ayuda. Llevaba el amuleto de A, ¿qué serpiente se atrevería a desobedecer su invocación? Lo hizo, lo usó para viajar a través de la batalla por un rato antes de enviarlo hacia algunos de los rebeldes cerca del muro de Kirigakure. Procedió a causar daño dentro de Kirigakure por un tiempo antes de ser disipado. Tendré que preguntarle a Naruto-kun sobre eso más tarde, continúa.
Tengo entendido que después de expulsar a Amanda se enfrentó a Momoichi Zabuza y Yoshigaki Kisame, al primero procedió a dominarlo hasta que su aprendiz lo llevó a un lugar seguro y al segundo lo tiró por el cuello y no volvió a la pelea. Aparentemente, Denka, la madre de Sama lo conocía y lo arrastró de regreso a Nami no Kuni con nosotros cuando nos fuimos. ¿Kusina? No, Orochimaru-sama. Kisame la llama Tobi pero Denka-sama la llama Mikoto. Ah. La comprensión cayó sobre Orochimaru. Él y Naruto habían discutido el hecho de que la matriarca Uchiha todavía estaba viva antes, incluido su papel en Akatsuki. Sin embargo, no había sido consciente del hecho de que aparentemente ella era su nueva madre. Interesante. Se preguntó qué pensaría Kusina si lo supiera. Fue casi suficiente para traer una sonrisa a su rostro, casi. Sí, ella. Entonces Kisame está con él ahora. Había pasado un tiempo desde que vio al hombre tiburón. Desde que había sido parte de Akatsuki, de hecho. Con su madre, al menos. No se dio cuenta de la presencia de Kisame hasta la reunión en la que me despidieron para regresar. Cuando me fui, aún no se habían visto desde su encuentro en Mizunokuni. Si Kisame lograba contenerse, o Naruto lograba evitar que hiciera algo estúpido, sería una buena persona para tenerlo cerca en caso de que algo salga mal. El hecho de que aparentemente fuera amigo de la madre de Naruto era una muy buena señal. También mencionaré eso la próxima vez que lo vea. ¿Algo más importante? Lo había, pero ella particularmente no quería mencionarlo. Sin embargo, no mencionarlo y que Orochimaru lo descubra más tarde sería mucho peor para su bienestar. Lo que sea que Denka-sama usó para enfrentar a Kisame y Zabuza hizo que cayera inconsciente después de un enfrentamiento con Terumi Mei. Fue extraído de manera segura y se había recuperado casi por completo de la tensión que ejerció sobre su cuerpo en el momento de mi partida. Y eso sería lo primero que Orochimaru necesitaba mencionar, y pronto también. Tal como estaban las cosas, Orochimaru estuvo muy tentado de irse a Nami no Kuni de inmediato para asegurarse de que estaba bien y ver qué se podía hacer para mejorar lo que fuera que había puesto tanta tensión en su cuerpo. No quería que su príncipe volviera a pasar por eso, especialmente si podía poner su vida en peligro durante futuros conflictos. Por mucho que quisiera mantener a Naruto a salvo, Orochimaru sabía que habría más en el futuro. Estaba dentro de la naturaleza de su príncipe. Mencionó si se quedaría mucho tiempo. Guren inmediatamente supo exactamente lo que Orochimaru quería saber. ¿Estará allí si me voy ahora? Según tengo entendido, su ausencia de Konoha ha durado más de lo que pretendía. Creo que puede regresar pronto. El ceño fruncido de Orochimaru se profundizó pero lo entendió. Su ahijado amaba a Konoha y tendría que hacer acto de presencia para evitar despertar demasiadas sospechas si quería seguir viviendo allí. Orochimaru iba a tener que encontrar más lobos, así que pasarlo de contrabando a Konoha. En realidad, él mismo lo había hecho antes, realmente no necesitaba la ayuda de nadie, solo lo hizo mucho más fácil, o iba a tener que invitar Naruto se detuviera en uno de los puestos de avanzada, uno más cerca de Konoha, para su comodidad, por supuesto, para que pudieran encontrarse cara a cara nuevamente. Veo. Orochimaru volvió a tamborilear los dedos contra el escritorio, considerando lo que le habían dicho. Puedes despedirte, Guren. Excelente trabajo. Es posible que te llame pronto para otra tarea relacionada con nuestro príncipe. Por supuesto, Orochimaru-sama. Ella hizo una reverencia superficial. Estaré en mis aposentos cuando me necesites. Con suerte, no hasta que hubiera logrado engancharse a una ducha caliente y una siesta rápida. Lidiar con esos idiotas había sido agotador. Cuando sonó el suave golpe en su puerta, su primer pensamiento fue que Anko había pasado a visitarlo nuevamente y estaba a punto de tener otro día improductivo. O mañana, al menos. Sin embargo, dos cosas llamaron rápidamente su atención y le aseguraron que no podía haber sido aquí. En primer lugar, eran poco más de las 7, así que no había manera de que ella se levantara todavía. Las 8:30 fue lo más temprano que se levantó de la cama. A continuación, ella había llamado. Anko no llamó. Bueno, lo hizo, solo que normalmente no esperaba después. Si Anko estaba llamando, había muchas posibilidades de que ella también asomara la cabeza inmediatamente después en lugar de esperar a que la invitaran. Por supuesto, era Anko. ¿Cuándo no fue bienvenida? Además de reuniones políticas importantes y días en los que tenía que hacer una mierda sin distraerse, supuso, pero eso no era muy frecuente. Dejando su bolígrafo, rápidamente barajó los papeles en su escritorio en una, más, ordenada pila y juntó sus dedos frente a él. Ingresar.
La puerta entró para revelar a la institutriz Ana, quien le dedicó una sonrisa suave, un poco insegura. Lamento molestarlo, Tsukuyomi-sama. Ella se disculpó. No estaba seguro de si estarías despierto todavía, pero uno de los sirvientes mencionó que te había visto. Está bien, Anna. He estado tratando de terminar de revisar los últimos informes antes de regresar a Konoha. Ah, sí, sobre eso, levantó un sobresellado. Dado que ya estás de camino a Konoha, ¿sería demasiado problema pedirte que le entregues esto a mi madre? Naruto levantó una ceja pero extendió su mano por lo que solo podía suponer que era una carta a casa, dándole la vuelta con una mirada ociosa a pesar de que ambos lados estaban completamente en blanco. ¿Cómo envías normalmente tus cartas? Eventualmente preguntó, dejándolo sobre su escritorio. Creo que sospecharía bastante si lo recibiera de mí. Normalmente lo envío con el papeleo de Sai y uno de los lobos lo entrega. ¿Y no pueden hacer lo mismo esta vez? Ellos pueden. Ella admitió. Pero me imagino que ya te vas y la mayoría de los lobos probablemente se quedarán aquí. Ese fue un buen punto, en realidad. ¿Realmente necesitaba traer un montón de lobos a Konoha con él? Unos pocos, claro, ayudarían a relevar a los que aún estaban en Konoha de sus deberes de seguridad y les darían un merecido descanso, pero había poca ventaja al traer a la mayoría con ellos. Llevaré algunos lobos conmigo, ya sabes. Él le dirigió una mirada curiosa. Podrías haberle pedido a uno de ellos que lo hiciera y estoy seguro de que no habrían dudado en aceptar. Pensé que estarían demasiado ocupados velando por tu seguridad. Su mirada curiosa se volvió escéptica. Quería ayudar a mejorar las relaciones entre la Casa de los Lobos y el clan Inuzuka haciéndote interactuar más personalmente con mi madre. En realidad, eso había parecido más sincero, pero algo sobre eso todavía estaba mal. Sin embargo, Naruto le dio otra mirada al sobre antes de encontrarse con los ojos marrones de Ana. Muy bien, pasaré y hablaré con tu madre a mi regreso. Ella le dio una brillante sonrisa en respuesta. Muchas gracias, Tsukuyomi-sama. Realmente lo aprecio. Ciertamente. A pesar de usar esa palabra, su voz no estaba muy segura, todavía llena de confusión sobre el propósito de esta solicitud. ¿Había algo más que necesitaras? Él no iba a salir con ninguna revelación por su cuenta, no a menos que ella quisiera ayudar dando más información, por lo que era mejor dejar su confusión a un lado por ahora. Tal vez fue simplemente en preparación de algo más grande. ¿Qué? No tenía idea. A menos que ella y Sai estuvieran planeando casarse. Tener suegros ya en buenos términos podría ser beneficioso entonces, pero por mucho que lo intentara, no podía imaginarse a Sai y hermana juntos. En realidad, podía, simplemente le parecía un poco extraño. Por otra parte, no veía a Sai muy a menudo. Tal vez ser el comandante de Nami lo había hecho más serio o comprensivo o algo así. Lo dudaba, ya había encontrado 3 poemas más en el papeleo de esta mañana. Algunas cosas nunca cambiaron, y no podía pensar en ninguna otra situación en la que él y Tsume pasaran más tiempo juntos podría ser beneficioso a largo plazo. Aparte de, como ella dijo, mejoraron las relaciones entre sus grupos. Sin embargo, sabía con certeza que no era su único propósito, y también sabía que se volvería loco tratando de averiguarlo con el conocimiento limitado que tenía. Además, también necesitaba hablar con Tsume sobre su relación con Mai. Si pensaba que podía ser la primera de Mai y luego romperle el corazón, tendría otra cosa por venir. Era justo que Naruto le advirtiera de antemano, especialmente porque terminó salvándole a Mai la angustia al final. No, eso era todo. ¿Cuándo pensabas irte? En parte era simple curiosidad, pero otra parte se preguntaba si había algún tipo de despedida que la gente de Nami pudiera darle. No sería un desfile, pero era mejor que tener que verlo subirse solemnemente a un carruaje y marcharse sin fanfarria. Era el daimyo de Nami no Kuni, por el amor de Dios, no debería sentirse como si se estuviera escapando de su propio país. Esta noche, creo. Posiblemente mañana. Frunció el ceño levemente al pensar. Quiero terminar estos informes, al menos, y le he pedido a Katsuri que se prepare para mi partida. El ceño se profundizó. No estoy seguro de por qué no he sabido nada de ella, no debería llevar mucho tiempo elegir 5 lobos y asegurarme de que los caballos estén en buen estado de salud. Ana tenía una buena idea de que Katsuri consideraba que los preparativos para su partida eran un poco más complicados que eso. Tal vez debería encontrarla para que pudieran planear algo un poco más grandioso. Tal vez surgió algo, sugirió. ¿Sabes dónde está? Si necesita ayuda con algo, podría arreglarlo para ella.
Primero iba a revisar el carruaje, creo, y luego pasaría por la oficina de Said para terminar los arreglos. No estoy completamente seguro de dónde se encuentra ninguno de los dos ahora. Oh, es cierto, ni siquiera había hecho un recorrido por su palacio todavía. Eso fue mucho más extraño que escabullirse de su país en silencio. Sus preferencias de viaje eran una cosa, pero este palacio había sido construido para él como su residencia oficial en Nami no Kuni. Para él, ni siquiera conocer el edificio además de sus dormitorios y su oficina era inaceptable. Ana se mordió el labio mientras pensaba, preguntándose si era mejor buscar a Katsuri para arreglar algo para su próxima partida o si debería encargarse ella misma de darle un recorrido. Siempre podía encontrar a Katsuri primero y luego regresar para darle un recorrido, o encontrar a Tsunami y pedirle que le diera uno, pero no sabía dónde estaba Tsunami y quién podía decir cuánto tiempo les llevaría a ella y a Katsuri terminar de planificar cosas para él. Al final, decidió que, como mínimo, se aseguraría de que él supiera el palacio que dejaría atrás, incluso si eso significaba que su viaje no estaría marcado con fanfarrias. Honestamente, pensó que él probablemente lo preferiría de todos modos, incluso si merecía alguna muestra de aprecio por lo que había hecho por su país. Siempre podrían hacer eso en su próxima visita, o invitarlo a celebrar el aniversario de Nami bajo su gobierno. Esa no fue una mala idea, en realidad, porque podría incorporarse a una celebración de la caída de Gato que ella sabía que la gente de Nami celebraría alegremente y no sería demasiado difícil dedicar una fiesta o un desfile o algo así durante el festival. Incluso solo haciéndole asistir y dar un discurso antes de los fuegos artificiales esa noche, para recordarles quién era su daimyo y darles la oportunidad de agradecerle por la prosperidad que les había dado. También le dio mucho más tiempo para planificar, y otro proyecto en el que trabajar si alguna vez se aburría, solo necesitaba averiguar cuál era el mejor momento para tal celebración. Alrededor de ese tiempo, naturalmente, pero hubo un período entre la caída de Gato y el reconocimiento oficial de Tsukuyomi como el daimyo de Nami. A menos que quisieran marcar ese mismo período como un día festivo. ¿Qué fue? ¿Una semana? ¿2? ¿Un mes? Eran Nami, se esforzaron tanto en satisfacer las necesidades de su gente durante ese período que, a diferencia de los informes de gastos de Sai, ni siquiera se acercarían a requerir una gota de tinta roja. Demonios, tal vez incluso se las arreglaría para que el mes también llevara su nombre. Y si no es el mes de Tsukuyomi, tal vez algo más en la línea del mes de la luna. Probablemente sería más fácil balancearse, de verdad. Y en ese sentido, podrían llamar a la celebración el Festival de la Luna o el Festival de la Luna Nueva tanto para honrar la mayor parte de Tsukuyomi del nuevo futuro de Nami como para el hecho de que la celebración fue para el aniversario en que todo cambió y lo viejo vive. Debajo de Gato fueron arrastrados. Más poética de lo que era buena para ella, pero estaba segura de que podría conseguir que Sai la refinara más tarde. Primero necesitaba ponerlo en marcha. Corrección. Primero necesitaba darle a Tsukuyomi un recorrido por su palacio. Tsukuyomi-sama, ¿alguien le ha mostrado los alrededores? ¿Completamente? No, pero sé dónde encontrar las cosas que necesito. Él le hizo un gesto desdeñoso y negligente con la mano mientras volvía a los informes sobre su escritorio, una expresión de su total desprecio por el hecho de que no le habían dado un recorrido por su propia casa. ¿Algo urgente? Él levantó una ceja. Lo lamento. ¿Alguno de esos informes es urgente? No particularmente, no. Bien. Ana se acercó al escritorio y agarró el brazo de Naruto, tirándolo suavemente de la silla. Vamos a mostrarte el palacio que todos dedicamos tanto esfuerzo a preparar para ti. Su ceño curioso se convirtió en uno de perplejidad mientras ella lo conducía fuera de su oficina y por el pasillo. Y supongo que no tengo nada que decir en esto, ¿verdad? No. Capítulo 108, a partida comunicado de usuario 2020-01-06. La voz monótona del hombre había perdido todo significado hace mucho tiempo, sus palabras se deslizaron juntas en un zumbido en el fondo de la mente que sabías que estaba allí, pero por tu vida no podías molestarte en descifrar. Asuma debería haber estado escuchando, este era un asunto importante para Konoha y su futuro, pero simplemente no podía salir de sus propios pensamientos lo suficiente como para preocuparse. ¿Qué peso tenía el tema de la congestión vial frente a una amenaza que no hacía más que crecer? Lo único que realmente se podía argumentar era que el tráfico en las carreteras de Konoha era actualmente un problema y causaba problemas, mientras que la creciente amenaza aún no había puesto sus ojos en ellos por completo.
Asuma, sin embargo, no era un completo imbécil y tan terco como podía ser, incluso fue capaz de reconocer que sus recientes intentos de eliminar esta amenaza pueden haber llamado su atención. Atención para la que aún no estaban preparados. Admitió a regañadientes solo para sí mismo, cometió un error. Aún más a regañadientes, admitió que Danzo y su padre habían estado en lo correcto. Al menos sobre el daimyo jugando felizmente en ambos lados, sin nada más. Asuma le había enviado un informe tan pronto como el equipo de Yugao había regresado y la respuesta de Hiro había llegado justo antes de la reunión. Florido y excesivamente redundante como solo pueden ser las cartas del Tribunal de Bomberos Imperial, su mensaje había sido bastante simple. Los rebeldes habían ganado su guerra civil sin la ayuda de ninguno de los otros 4 grandes pueblos. Era libre de ofrecerles ayuda ahora, si así lo deseaba. Este fue, quizás, el único resultado de ese conflicto que no colocó inmediatamente al daimyo en una posición favorable a pesar de jugar en ambos bandos. Es cierto que Asuma se sintió algo satisfecho con eso. Los lobos servían para algo, supuso. Naturalmente, Asuma les estaría ofreciendo apoyo, especialmente sabiendo que casi todo el pueblo había sido reducido a cenizas en su conflicto con los lobos. Era evidente que la ayuda que les había brindado durante ese conflicto no había sido suficiente si ese era el resultado y tanto el orgullo personal como la simpatía por otro enemigo de los lobos no exigían nada menos de él. Sin embargo, el hecho de que los lobos hubieran hecho tanto daño demostraba que tenía razón al tratarlos como una amenaza y, al mismo tiempo, lo hacía parecer un tonto por no tomarlos lo suficientemente en serio. Habían reducido a cenizas un pueblo escondido. Kirigakure había tenido problemas durante muchos años, pero aún era uno de los 5 grandes pueblos y había sido arrasado por las fuerzas de Nami no Kuni. Por pequeño que fuera no le faltaba potencia, evidentemente. Los lobos pasaban rápidamente de ser una amenaza potencial dentro de los muros de Konohagakure a una fuerza que en realidad podría rivalizar con el poder de Konoha. Saber que actualmente estaban en Konoha tal como lo habían estado en Kirigakure no le brindaba ningún consuelo en lo más mínimo. Konoha no necesitaba vulnerabilidades adicionales para explotar y Asuma sabía que no dudarían en usarlas en su contra. Entonces, por un lado, fue una muy buena idea redoblar sus esfuerzos para sacarlos de su aldea. Por otro lado, probablemente no quería provocar su ira mientras todavía estaban en Konoha. Especialmente no después de lo que le habían dicho Danzo y su padre. ¿Apuntando a civiles? No mientras fuera Hokage, incluso si eso significaba contenerse hasta que pudiera garantizar su seguridad. Poner a su gente en peligro mientras intentaba eliminar una amenaza potencial que aún no había mostrado ninguna hostilidad simplemente no valía la pena. Por supuesto, eso podría no importar más. Los lobos no habían hecho ningún movimiento desde supuso que tenía que reconocerlo como una victoria en Mizu no Kuni. Los rebeldes, por ser los que terminaron con el pueblo al final, ciertamente no habían resultado ganadores en esa situación. Dicho esto, no había visto a muchos en Konoha recientemente, por lo que solo podía asumir que la mayoría, incluido el mismo Tsukuyomi, según Suambu, todavía estaban en el mundo haciendo Dios sabe qué. Prepararse para ir contra él, desafortunadamente, era más probable de lo que quería pensar. También estaba el hecho de que Yugao, su comandante Anbu, tuvo que excusarse de la misión debido a sus vínculos con Genin Naruto quien, a su vez, tenía vínculos con los lobos. Incluso si no era una conexión directa, seguía siendo preocupante, especialmente cuando sabía que Genin Naruto también tenía muchas otras conexiones. Tenía que agradecer a Danzo y a su padre por ese conocimiento. E incluso con todo eso, no se sabía qué conexiones tenían los diversos lobos que vivían en Konoha. No conocía sus identidades y, honestamente, incluso algunos de sus Anbu podrían ser lobos. Los había revisado todos, más de una vez, pero era un shinobi y la paranoia era una forma de vida. Asuma también fue lo suficientemente inteligente como para no asumir que sus intentos fallidos de detectar lobos incrustados en las fuerzas de Konoha significaban que no había ninguno. Eso fue solo un horrible error esperando a suceder. En general, no estaba en una posición favorable y probablemente había mordido más de lo que podía masticar. Tendría que hacer lo que pudiera para hacer los preparativos y esperar que los lobos no se ofendieran o, al menos, no se ofendieran lo suficiente como para moverse contra Konoha como Konoha se había movido contra ellos. Su única gracia salvadora era que a los lobos parecía gustarles Konoha, siempre y cuando sus acciones recientes no hubieran superado que todavía deberían querer preservar la primera aldea oculta.
Y como puede ver aquí, los números finales llegan a aproximadamente el 227% de la capacidad de nuestras carreteras los fines de semana y el 183% la mayoría de los días de la semana. Esto no solo afecta a las empresas que los clientes pueden tener problemas para llegar, pero representará un peligro significativo durante cualquier evacuación de emergencia. La habitación quedó en silencio y fue esa falta de voz monótona lo que sacó a Asuma de sus pensamientos. Afortunadamente, ya estaba mirando los gráficos que el miembro del consejo había estado usando para su presentación. Se tomó unos momentos más mirándolos, tratando de recordar lo que se había dicho y cómo debería responder. Excelente trabajo, concejal. Elogió de corazón. Esto ciertamente representa un gran problema para la gente de Konoha. Si bien la mayoría allí, específicamente los jefes de clan, pudieron reconocer lo poco que le importaba a Asuma, al igual que ellos, el miembro del consejo sonrió radiante ante el elogio. Debido a la dedicación y atención a los detalles que ha demostrado, quiero que proponga varias formas en las que este problema podría abordarse. Tráigamelos antes de la próxima reunión para que pueda revisarlos y ponerlos en un acuerdo. Votar. A. C. Por supuesto, Godaime-sama. No había esperado eso y agarrando su presentación y el eisil sobre el que había descansado debajo de su brazo, hizo una reverencia entusiasta al activo Hokage antes de volver corriendo a su asiento, la satisfacción brotaba de él en oleadas casi visibles. ¿Alguien tiene algo más para esta reunión? Preguntó, esperando que nadie dijera nada. Después de 10 segundos sin que nadie se ofreciera a hablar, continuó con mucho más entusiasmo. Ni siquiera trató de ocultar el hecho de que estaba ansioso por cerrar la reunión, un sentimiento reflejado en los jefes de los clanes y una buena parte de los miembros del Consejo Civil. ¿No? Excelente. Asuma se levantó de su asiento para sus propios anuncios, mirando rápidamente a los ojos de todos los presentes antes de hablar. Como nos ha llamado la atención, la guerra civil de Kirigakure ha llegado recientemente a su fin con la rebelión de la línea de sangre emergiendo victoriosa contra el tiránico Mizukage Yagura. Hubo algunos aplausos corteses del consejo, más por principios que por emoción real. Sin embargo, su victoria no ha sido gratuita y la mayor parte de Kirigakure fue destruida en la batalla final. Asuma pensó que el primer paso para ganar tiempo y deshacerse adecuadamente de los lobos comenzaría por evitar provocar su ira por el momento, y eso incluía evitar que otros con vínculos con Konoha tuvieran ideas brillantes para provocarlos. Como tal, no mencionó su papel en la pelea, todavía. Konohagakure, con la bendición del Tribunal de Bomberos Imperial de Inokuni, ofrecerá su ayuda para ayudar a que Kirigakure se recupere. Esperamos fomentar buenas relaciones con Kirigakure y Mizunokuni para consolidar aún más nuestra influencia global en rápido crecimiento. Hubo más aplausos dispersos junto con algunas cabezas que asentían. Sin que nadie hablara en su contra, ya sea porque estaban de acuerdo o porque sabían que no tendrían suficiente apoyo si lo mencionaban, Asuma asintió. Manejaré los acuerdos entre Kirigakure y Konoha personalmente, por lo que espero que todos ustedes permanezcan atentos para identificar y encontrar soluciones para cualquier problema que surja aquí en Konohagakure. Esta reunión del consejo ahora se suspende. Tocó la pequeña campana en la esquina de su escritorio, marcando la conclusión de la reunión y el momento en que cesarían los registros de la sesión. Los escribas sentados a un lado terminaron de escribir y sellaron sus pergaminos antes de colocarlos en las 3 ranuras en el costado del escritorio justo al lado de la campana, tocándola una vez cada uno mientras entregaban los registros y hacían una reverencia superficial al Hokage. Antes de retirarse a una puerta vigilada detrás del escritorio del Hokage. Uno de esos escribas, como sabía desde su época como uno de los 12 guardianes, era en realidad un escriba del Tribunal de Bomberos Imperial, pero no estaba al tanto de su identidad. Esos escribas también eran los únicos individuos con la misma autorización que él tenía y, por lo tanto, se les ofreció protección privada del mismo Fire Daimyo para garantizar que los tratos de Konoha fueran conocidos por la corte imperial. No estuvo tan mal, de verdad. Mantenían buenos registros y, por lo general, solo asistían a las reuniones del consejo a menos que ellos o el mismo Daimyo tuvieran motivos para sospechar que la aldea estaba tratando de ocultar algo que podría poner en peligro a Inokuni. Bastante justo, al final fueron parte de Inokuni. No se implementaron hasta el Nidaime Hokage, que en general estaba lo suficientemente organizado como para no desempeñar un papel importante, y solo el padre de Asuma, el Sandaime, realmente había tenido problemas con ellos. Principalmente porque muchas de sus acciones habían sido honestas que algunos pensaron que estaba logrando ocultar sus otras actividades.
Aparte de su fracaso para detener a Orochimaru y el desafortunado negocio con el clan Uchiha, que, de hecho, había hecho transparente para el daimyo, realmente no había tenido que profundizar demasiado en las sombras del mundo shinobi. Él era el profesor, después de todo, podía encontrar una manera de derrotar a sus oponentes sin hundirse a su nivel. Por lo general, terminó agregando sal a la herida y fue parte de la razón por la que era tan temido. Perder ya era bastante malo, pero perder contra alguien que ni siquiera se molestó en satisfacer tus esfuerzos como un shinobi antes de reclamar la victoria fue un golpe paralizante para el orgullo de uno. Los escribas ni siquiera se habían molestado en tratar de desenterrar algo en el Yondaime. Había sido tan malditamente temido y respetado que nada podía convencerlos de investigar sus acciones. También ayudó que había estado en muy buenos términos con Hiro, casi como un hijo para el hombre, si había que creer en los rumores, por lo que Hiro no se preocupó de vigilarlo. En cuanto a Asuma, había pasado suficiente tiempo en la corte del daimyo para no ser molestado por los escribas que hacían su trabajo. Sin embargo, probablemente fue una suerte que no hubieran asistido a la reunión convocada por Kushina a su regreso. Como no era una reunión del consejo completo sino una reunión de los clanes, consideraron que no les incumbía y permanecieron en sus aposentos privados revisando informes nuevos y antiguos para asegurarse de que todo se mantuviera correctamente. Que el daimyo supiera sobre ese grupo de mierda en particular no se habría reflejado bien en Konohagakure. ¿Clanes que intentan apoderarse unos de otros? ¿Un genin declarando la guerra a un clan importante? La corte imperial se habría burlado de ellos durante meses. Con los 3 últimos toques de la campana, la mayoría del consejo de Konoha abandonó la sala, algunos rezagados charlaron entre ellos durante un minuto más o menos hasta que ellos también se fueron. Los guardias detrás de Asuma habían seguido a los escribas a través de la puerta y la única persona en la habitación, aparte de Godaime Okage, terminó siendo una piña dormida en una de las últimas filas. Cuando el sonido de los demás se desvaneció, la piña levantó la cabeza y miró fijamente a Asuma desde el otro lado de la habitación. Okage-sama, Shikaku Nara se dirigió al Godaime. Si pudiera tener unos minutos de su tiempo. La brillantez del clan Nara era bien conocida y no algo que debía ignorarse, especialmente cuando a Asuma le vendría bien algún consejo para tratar con esos malditos lobos. Ciertamente, Shikaku. Entrelazó los dedos y colocó las manos delante de él sobre el escritorio. Puedo dedicar unos minutos. Entonces, si ya terminaste de inhalar tu comida, comenzó Kurenai con falsa indiferencia, solo a la mitad de la suya. Quizás te gustaría explicar tu repentina incapacidad para cuidar de ti mismo. Mucho trabajo, ya sabes. Yugao dio una sonrisa cansada y tímida. He estado muy ocupado con todo lo que sucede en Kaze no Kuni. Kurenai le dio una mirada plana. Aún así, deberías poder encontrar suficiente tiempo para comer y dormir. Ni siquiera estás en Kaze no Kuni, lo que significa que tiene que haber tiempo entre informes para que descanses. ¿Qué más está pasando? No es nada, Kurenai, no te preocupes por eso. Yugao. Su tono era cálido pero severo. Todavía voy a preocuparme por ti. ¿Qué pasa? Déjame ayudarte. La comandante Anbu miró hacia otro lado por unos momentos, reuniendo sus pensamientos, antes de volverse con un suspiro. La he jodido, Kurenai. Enormemente. Ella admitió. Y no tengo idea de cómo puedo arreglarlo. La maestra de Genjutsu había medio esperado que su amiga continuara negando la existencia de cualquier problema y se sorprendió por su admisión. Parpadeando lejos de la sorpresa, se animó. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudar? Una risa amarga salió de los labios de Yugaos. No creo que puedas, Kurenai, pero aprecio tu entusiasmo por ofrecerte. Ella negó con la cabeza malhumorada. Tiene que ver con Naruto y Ayate y, se le escapó otra risa amarga. Es solo un desastre masivo. Empieza por el principio, luego dime qué pasó. Solo promete no odiarme. Eso llamó la atención de Kurenai y una sensación de temor comenzó a acumularse en su estómago. ¿Qué había sucedido que haría que Yugao pensara que posiblemente podría odiarla? Fuera lo que fuera, tenía la terrible sensación de que no iba a ser bueno. Sea lo que sea, no puede ser tan malo, ¿verdad? Esbozó una sonrisa forzada y una risa nerviosa solo para recibir una sonrisa a cambio que agotó toda la falsa confianza que había logrado reunir. Antes de la invasión, comenzó Yugao. La casa de los lobos lo sabía y comenzó a tomar medidas para apoyar a Konoha. Kurenai ya sintió, eso era de conocimiento común. Pero la noche antes de los exámenes y el intento de invasión, Ayate fue derribado por un Suna Shinobi.
Me invadió el dolor, no podía pensar con claridad y hizo una pausa, respirando profundamente para ordenar sus pensamientos. Culpé a los lobos por dejarlo morir. Oh. Oh, no. Oh, no. Casi de inmediato, Kurenai tuvo una profunda sospecha de lo que sucedería a continuación y comenzó a temer que pudiera demostrarse que tenía razón. Yugao culpaba a los lobos tenían estrechos vínculos con Naruto, y Naruto tenía estrechos vínculos con Yugao, Anko y ella misma. Si Yugao le estaba pidiendo que no la odiara, tenía que significar que algo sucedió entre Yugao y Naruto. Probablemente fue algo bueno que ella aprendiera esto antes de que Anko tuviera la oportunidad de hacerlo. Anko era mucho menos comprensiva que Kurenai. También era mucho menos paciente y tenía tendencia a actuar sin pensar. ¿Realmente no crees que lo hicieron, verdad? Preguntó Kurenai con cuidado. No. El cabello púrpura de Yugao se sacudió a ambos lados. Los lobos no podían estar en todas partes y no eran los únicos que sabían sobre la inminente invasión. Pero justo después de que lo perdí no pensé en eso, solo necesitaba a alguien a quien culpar. Ella soltó otra risa amarga, una sonrisa arrepentida tiró de sus labios. De todas las personas que podría haber elegido, incluida la que realmente lo mataría, supongo que elegí bastante mal, ¿eh? ¿Sabes quién lo hizo? Esa fue la primera vez que Kurenai escuchó al respecto y, con suerte, dirigiría la conversación hacia una nota más positiva. Sin embargo, ella no tenía exactamente esperanzas en ello. La risa fue hueca y sin humor, sí, gracias a Naruto. Un último regalo que había preparado antes de saber lo que hice. Cuando lo descubrió, me lo dio de todos modos, tal vez como regalo de despedida y tal vez solo para que no lo hiciera. No tengo nada alrededor que pueda seguir vinculándolo a mí. ¿Y estás seguro de que es él? Kurenai decidió concentrarse en el lado más positivo, tratando de evitar lo que sabía que se avecinaba. Quería asegurarme, una leve sonrisa comenzó a dibujarse en los labios de Yugao durante unos breves segundos. Así que fui con Inoichi para ver si estaría dispuesto a ayudarme. Lo primero que hizo cuando me vio fue preguntarme si necesitaba ayuda para que se arrepintiera de su nacimiento. Ni siquiera había tenido la oportunidad de saludarlo. A él. La sonrisa desapareció. Él había sido quien confirmó su identidad para Naruto antes de que me diera el bastardo. Traté de descargar mi ira en él, Bakiofne-san, pero aunque me hubiera ayudado a sentirme mejor acerca de Ayate cada vez que golpeaba a él, pensé en Naruto y en cómo esto solo fue posible gracias a él. Su sonrisa volvió, esta vez llena de una amarga diversión. Creo que en realidad me estaba doliendo más a mí que a él y la peor parte fue que incluso pareció reconocerlo. Sentía lástima por mí, incluso cuando hice todo lo posible para causarle dolor. Ella sacudió su cabeza. No pude soportarlo y se lo entregué a Inoichi. Sé que está haciendo un mejor trabajo que yo, pero parece que no puedo disfrutarlo. Comparado con perder tanto a Ayate como a Naruto, simplemente no me atrevo a preocuparse por algún Tsunade ni su destino. ¿Perder a Naruto? Dioses, ¿qué tan malo fue? Esto sonaba como algo más que una pequeña discusión entre amigos. Tal vez deberías continuar. Sugirió Kurenai. Sí, probablemente debería. La sonrisa cansada que le dio a Kurenai solo hizo que el corazón de la maestra de Genjutsu se sintiera más pesado por el temor. Comencé a odiar a los lobos y comencé a resentir a Naruto por haberlos elegido antes que a mí. Cuando me confió información sobre algunos de los planes futuros de los lobos, pensé que era una oportunidad perfecta para vengarse de ellos. Tú no lo hiciste. Yugao agachó la cabeza avergonzada, una cortina de color púrpura ocultaba su rostro. Hice. Ella admitió. Le llamé la atención a Asuma, sabiendo que él no los amaba. Terminó desplegándonos a mí y a mi escuadrón en Mizuno-kuni para interrumpir sus planes. Tragó saliva, tratando de forzar las palabras a través de apretando la garganta. Maté a un lobo, le clavé una cuchilla en la máscara. Tuvo que hacer una pausa, todo su cuerpo temblaba ligeramente. La próxima vez que visité a Naruto, lo llevaba puesto y lo sabía. Me miró directamente a mí, la única persona a la que le había contado sobre los planes de los lobos, y supo que había traicionado su confianza. Dioses, Yugao. No sé qué decir. Eso no es ni siquiera la peor parte. Exclamó con otra risa amarga. Vino aquí después de que yo había regresado de Mizuno-kuni para expresar sus condolencias por la muerte de Ayate. Ni siquiera lo había sabido hasta entonces y nunca me había molestado en decírselo. Preguntó sobre el servicio pero ya se había llevado a cabo. Dioses, Kurenai, él era mi Koa y simplemente lo había cortado de mi vida. ¿Es de extrañar que se haya puesto del lado de los lobos?
Para cuando se fue, estoy seguro de que pensó que no me preocupaba por él y, sin embargo, todavía buscaba descubrir al asesino de Hayate para mí. ¿Cómo diablos me disculpo por algo de eso cuando él ni siquiera quiere verme? No lo sé, Yugao, simplemente no lo sé. Kurenai sacudió la cabeza con incredulidad. He estado tratando de mejorar mi relación con él durante años, pero no, bueno, traicionarlo. Matar a miembros de su familia. Hacerlo sentir que todo el afecto que tenía por alguien no valía nada y que él no era nada para ellos. Creo que Kusina tiene más posibilidades de volver a su vida que yo. En este punto. Kurenai no quería decirlo, pero probablemente tenía razón. ¿Podrías intentar ponerte del lado bueno para que pueda responder por ti cuando lo haga? Posiblemente fue una de las sugerencias más tontas que podría haber ofrecido, pero nada más se le ocurrió de inmediato. La mirada inexpresiva de Yugao le dijo a Kurenai exactamente lo que pensaba sobre esa sugerencia. Oh. ¿Qué hay de Kakashi? Él es su sensei, tal vez tenga algunas sugerencias. Esa no era una mala idea, en realidad, aunque le dejó un sabor amargo en la boca pensar en Kakashi como su sensei cuando ella era la senpai de Naruto y había estado entrenando con él durante años. Él podría. Yugao admitió. Y creo que están bastante cerca, tal vez mi antiguo comandante pueda ayudar. Ver. Kurenai hizo todo lo posible para mostrar una sonrisa entusiasta. Ya tienes una gran oportunidad para hablar bien de ti, así que te da otra oportunidad. ¿Qué? ¿Otra oportunidad de matar a uno de su familia? Sé que esos lobos reemplazaron a Kushina y Naruto en su vida. Yugao no estaba equivocado en eso, ni en lo más mínimo. Kurenai fue afortunada de que Anko hubiera logrado colarse en esa nueva familia suya con su Anko excentricidad habitual y no había pensado dos veces en llevarla consigo. También ayudó que Naruto hubiera estado dispuesto a ignorar por completo cualquier interacción que tuvieran antes y darle un nuevo comienzo. De lo contrario, podría haberse encontrado en una situación muy familiar como Yugao, aunque no tan profunda. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Yugao, aunque le tomó un segundo reconocerlo. No estaba acostumbrada a una voz tan apagada del confiado comandante Anbu. La próxima vez que lo veas, si pudieras, parecía que todavía estaba en medio de un debate consigo misma incluso cuando expresó su pedido. Evidentemente se las arregló para ganar. Por favor, hágale saber cuánto lo siento, no estaba pensando pero nunca quise lastimarlo. El rostro de Kurenai debe haber mostrado lo preocupante que era su pedido y una comprensión repentina se apoderó de Yugao. Oh. Kurenai, lo siento mucho. Sacudió la cabeza vigorosamente como si fuera a borrar los últimos segundos. No debí haberte pedido que hicieras eso por mí. Por favor, no pongas tu relación con él en riesgo por la mía, ya lo he jodido de verdad. Pero, ella vaciló un poco. Si él dice algo sobre mí, o si surge a su alrededor, por favor, al menos sugiérale que hable conmigo de nuevo, aunque solo sea para cerrar. Realmente apreciaría poder explicarme, no quiero él solo pensara que nunca me importó. No puedo prometer nada, pero veré qué puedo hacer. Gracias. La breve pausa pareció recuperar algo de su confianza habitual, aunque estaba notablemente preocupada por los pensamientos que la habían llevado a preguntar. ¿Y Kurenai? ¿Sí? Por favor, no le digas a Anko. Realmente no lo había planeado. Iba a ser bastante difícil para Yugao volver a la buena voluntad de Naruto, si eso fuera posible, sin que una furiosa Anko la persiguiera. Kurenai sabía con certeza que si Anko se enteraba de la traición de Yugao, no importaría cuánto se arrepintiera la mujer o qué tan lejos estuviera dispuesta a llegar para arreglar las cosas. Suponiendo que Anko no solo intentara matarla de inmediato, dedicaría su vida a hacer de la vida de Yugao un infierno absoluto por el resto de su duración. Kurenai le ahorraría mucho, aunque no estaba segura de cuánto deseaba estar cerca del comandante Anbu ahora que sabía lo que Naruto y los lobos sentían por ella. No quería perder el progreso que había logrado solo porque se había estado asociando con Yugao. Tenía la sensación de que Yugao también lo entendía, lo que hizo que la maestra de Genjutsu se sintiera un poco culpable. Todos habían sido amigos durante años, ¿realmente estaba a punto de ignorar eso por algo que ni siquiera le habían hecho? ¿Normalmente? No. ¿Cuándo se le había hecho a Naruto? Entre los dos, valoraba más su relación con el hijo de su antiguo sensei que su amistad con Yugao. A pesar de lo liberador que era esa comprensión, todavía venía con el sabor ceniciento de la culpa. No era algo que a Kurenai le gustaría admitir, afortunadamente era un sentimiento que ya entendía y no sería necesario hablar sobre el asunto. Todavía se sentía culpable y realmente esperaba que Yugao pudiera encontrar alguna manera de reparar su relación con Naruto. Más temprano que tarde, en eso.
Su pequeño grupo ya estaba sufriendo la pérdida de Ana, después de todo, con esto prácticamente solo quedaban ella y Anko. No te preocupes, ella no escuchará nada de esto de mí. Trataré de mantenerla en la oscuridad tanto como pueda. Ella le aseguró antes de continuar con lo que esperaba que fuera algo que podría ayudar a Yugao a reparar su relación antes de que Anko lograra enterarse de la situación. No sé qué están haciendo Naruto y los lobos, así que puedo. No sugiero nada que pueda ayudarlos, pero no estaría de más que estés atento a cualquier cosa que pueda convertirse en un problema para ellos más adelante. Estoy seguro de que apreciarán cualquier advertencia que pueda mantener a los lobos fuera de peligro. Esa no fue una mala idea en absoluto y Yugapo le dio a Kurenai una pequeña sonrisa. Gracias, Kurenai, realmente lo aprecio. Con una breve exhalación, miró el reloj de la pared y negó con la cabeza. Probablemente deberías salir de aquí. Dudo que les importe lo suficiente como para estar observándome, pero cuanto menos tiempo pases conmigo, mejor. Una vez más, Kurenai estuvo completamente de acuerdo y se sintió inmensamente aliviada de no tener que ser quien lo dijera en voz alta. Sin embargo, Itro demostró cuán similar pensaban. Había una razón por la que se habían convertido en tan buenos amigos. Una especie de amiga que era al final, cortando el contacto solo para no molestar a nadie más. Empujando ese pensamiento en los rincones más recónditos de su mente, Kurenai le devolvió la sonrisa. Fue bueno verte de nuevo, Yugao. Lamento que no haya sido durante tiempos más afortunados, cuídate, ¿de acuerdo? Haré lo mejor que pueda, gracias por la comida. No es problema. Era, pensó Kurenai, lo mínimo que le debía a la mujer. La comida para llevar barata, sin embargo, parecía un pálido intercambio por sus años de amistad. Al igual que la última vez que partió de Nami no Kuni, en ese entonces había sido en su camino para encontrarse con el daimyo de Ino Kuni, hubo poca fanfarria. Lo más que se había hecho esta vez, de hecho, fue preparar el mismo carruaje de su último viaje para este. Ni siquiera era necesario, en realidad, pero era apropiado para un daimyo y permitía que sus lobos lo protegieran durante el viaje. Y si eso los hacía felices, no le importaría tomarse un poco más de tiempo para volver a Konoha. Algunos de los lobos se habían reunido cerca del carruaje para despedirlo, al igual que algunas mujeres jóvenes curiosas del palacio que esperaban ver al daimyo que la mayoría de Nami no Kuni nunca había visto. Kisame, comiendo algo que parecía ser más grasa salada que carne, se paró a un lado bajo la atenta mirada de Mikoto. Al final, a Naruto realmente no se le había ocurrido nada que hacer y Mikoto no siempre iba a poder vigilarlo. Regresaría a Akatsuki en la próxima semana más o menos como el espía de reemplazo de Tobi y pasaría a visitarlo de vez en cuando. Eso es lo que dijo, de todos modos. Naruto no estaba seguro de cuán confiable era el hombre tiburón, pero Mikoto respondió por él para que él fuera su responsabilidad. Si algo sucediera, no sería una pérdida real deshacerse del espadachín de rango S. Sin embargo, si demostraba ser digno de confianza, sería una gran ayuda en el futuro. El propio Naruto estaba de pie junto al carruaje vestido con una sencilla túnica de seda negra y una faja de color púrpura oscuro. Tenía la intención de simplemente usar su atuendo de combate en el camino de regreso a Konoha, pero Ana, Mikoto, Tsunami y Katsuri lo vetaron rápidamente. Señalaron que tomaría un tiempo llegar a Konoha y que si alguien lo viera en él, podrían sospechar dónde había estado todo este tiempo. Tenía la sensación de que esa no era la única razón, al menos para algunos de ellos, lo que se apoyaba en el hecho de que ser visto caminando con túnicas de seda también despertaría sospechas. Mantuvo su atuendo simple, después de todo, ya a veces eso llegó tan lejos como para no molestarse en ponerse una camisa. Vistiendo túnicas innecesariamente extravagantes, en su opinión, de todos modos. ¿Por qué seda? Sería una bandera roja mucho más grande que un shinobi vestido como, bueno, un shinobi. Aún así, no había discutido. Cualesquiera que fueran sus razones, usarlo parecía agradarles y era un pequeño precio a pagar para hacerlos felices. También era, hay que reconocerlo, bastante cómodo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Katsuri y los lobos que ella había elegido para escoltarlo de regreso a Konoha. Los pasó rápidamente por encima y estaba a medio camino de un sentimiento de aprobación antes de detenerse a sí mismo, mirándolos de nuevo. 1, 2, no, había contado correctamente. Solo había 4 de ellos por alguna razón. ¿Katsuri? Sí, Tsukuyomi-sama. Tenía la impresión de que querías que me acompañaran 5 lobos. ¿Ha cambiado algo? No, Tsukuyomi-sama. Nosotros 5 te acompañaremos.
Los ojos morados de Naruto se encontraron con los de ella con curiosidad, como si los charcos negros que lo miraban contuvieran en sus profundidades todas las respuestas que buscaba. No tenían ninguna de esas respuestas, pero tenían otras cosas. Había esperanza y un matiz de miedo, pero sobre todo había determinación. Ella quería esto. Un suspiro casi derrotado lo abandonó cuando su voluntad se derrumbó. No podía pensar en ninguna razón posible para negarse a ella y esos ojos que lo miraban prácticamente le suplicaban que le permitiera unirse a él. ¿Cómo podía decir que no a eso? No ayudó que, por mucho que los padres afirmaran lo contrario, tenían favoritos. Katsuri resultó ser uno de sus favoritos, y no solo por esa tarde en Kirigakure. Además, pensó, si ella lo deseaba tanto, podría ser su recompensa por su desempeño como gran capitán en Mizuno Kuni. Muy bien, Katsuri. Confío en tu juicio. Sus ojos se iluminaron de inmediato y pareció necesitar toda su voluntad para no ser más expresiva de su alegría. Tal como estaban las cosas, parecía tener problemas para reprimir la sonrisa que quería extenderse por su rostro. Sorprendentemente, se las arregló para mantener una cara mayormente seria mientras se volvía hacia los lobos que había traído. Ustedes dos adelante, dos atrás. Manténganse alerta. Si encuentran una amenaza, hagan lo que puedan para evitarla, no tenemos tiempo para detenernos y no quiero que Tsukuyomi-sama sea molestado en su viaje. ¿Comprendido? ¡Ay, gran capitán! 4 saludos inteligentes se rompieron antes de que se dispersaran para tomar sus posiciones. Tareas terminadas, se volvió hacia Naruto con una pequeña sonrisa. Estaremos listos cuando usted lo esté, Tsukuyomi-sama. Él le dirigió una mirada divertida, con una ceja levantada. Supongo que estarás dentro del carruaje conmigo para asegurarte de que no me molesten, entonces. Por supuesto, Tsukuyomi-sama. Algo brilló en sus ojos por un brevísimo segundo. Me aseguraré de que te cuiden durante el viaje. Tuvo la repentina sospecha de que su recompensa terminaría siendo algo más que unirse a él en el viaje de regreso a Konoha. ¿Sabes que Anko se unirá a nosotros, no? Ella se movió un poco ante eso, ya sea nerviosa o incómoda, pero aún así hizo todo lo posible para continuar dándole una sonrisa. Tenía la esperanza de poder convencerla de pasar un tiempo ayudando a los lobos en su guardia, pero estoy preparado para que se niegue. Veo. Entonces, podría necesitar pedirle a Anko que se fuera solo para asegurarse de que Katsuri tuviera la oportunidad de disfrutar su recompensa. Le iba a acostar más tarde con Anko, estaba seguro, y probablemente era una mala idea cuando sabía que Tayuya lo iba a arrastrar cuando llegara a casa, pero el buen trabajo merecía una recompensa. Supuso que también podría darle algo de tiempo privado más tarde, pero iba a pasar mucho tiempo hasta que ambos Tayuya finalmente lo liberaran y él lograra recuperarse. Al menos debería tener algo para sacarla del apuro mientras tanto. Eso le recordó que tendría que hacer su Kage Bunshin antes de dejar el carruaje más tarde, solo para asegurarse de que pudiera hacer algo mientras Tayuya lo tenía como rehén. Tampoco sería una mala idea ser el que la arrastrara al dormitorio. Si nada más, podría disminuir ligeramente la frustración que sin duda sentía hacia él en este momento. Esa podría ser la diferencia entre salir de la habitación en una semana o ser sacado por wolves preocupados. Con una mirada hacia la pequeña multitud de lobos y el personal del palacio que se habían reunido para ver su partida, se agarró a la puerta del carruaje y entró. Todo lo que deberíamos estar esperando es a Anko, si no está aquí en 5 minutos, por favor. Que alguien la encuentre. La puerta se cerró, las cortinas cerradas de las ventanas lo bloquearon de la vista. Algunos miembros del personal del palacio eligieron ese momento para irse, al darse cuenta de que no verían nada más, pero la mayoría se quedó para presenciar la partida real. No era como si muchas otras cosas estuvieran sucediendo en el palacio en este momento, de todos modos, bien podrían buscar un espectáculo. Y un espectáculo que obtuvieron. No. Tsukuyomi-kun, no te vayas sin tu Anko-chan. Corriendo hacia el carruaje, era evidente que Anko había estado más que un poco presionada por el tiempo. Con su gabardina agarrada firmemente en una mano, metió un pergamino, que probablemente contenía el resto de sus cosas, en el bolsillo interior. Entre esas cosas probablemente en su pergamino estaba el resto de su ropa, ya que actualmente solo vestía su red de pesca, un corsé y un par de bragas negras de encaje. Hizo lo mejor que pudo para envolverse en el abrigo mientras ondeaba detrás de ella, pero cuando llegó al carruaje todavía no había hecho nada para mantener su modestia. Katsuri, de pie junto al carruaje, le dirigió una mirada bastante plana antes de abrir una de las puertas para permitirle entrar. Anko. ¿Qué? No importa, no preguntaré.
Con una sonrisa tímida y una risa nerviosa, Anko se rascó la nuca antes de subirse al carruaje y, si Katsuri tenía que adivinar, directamente al regazo de Naruto. La gran capitán golpeó la madera oscura del carruaje 2 veces con la palma de la mano antes de subirse. Ya hemos perdido suficiente tiempo, lleva a Tsukuyomi-sama a casa. Con sus órdenes finales dadas a los lobos que los escoltaban, cerró la puerta y se aseguró de que las cortinas estuvieran completamente cerradas. Si no fuera por el bien de Naruto, entonces evitaría a cualquiera que atrapara mirando a Anko. Su posesividad era bien conocida y adorada entre los lobos. Eso solucionado, tomó su propio asiento frente a su señor cuando el carruaje comenzó a moverse. Anko, que puede haberse subido a su regazo, no estaba sentada a su lado con su abrigo sobre su regazo mientras miraba a través de su pergamino, probablemente buscando su ropa. O al menos algo de kunai. Era extraño verla sin armas. Al encontrar lo que buscaba, una breve ráfaga de humo marcó la llegada de su falda y sus sandalias. Para Anko, era bastante normal en lo que respecta a la modestia y, a juzgar por el hecho de que inmediatamente los arrojó debajo de su asiento, los otros ocupantes del vagón tenían una buena idea de que no tenía la intención de ponérselos hasta que llegaran a Konoha, lo cual faltaban unos días dependiendo de lo duro que trabajaran los caballos. ¿Hay alguna razón por la que tuviste que correr hacia el carruaje medio desnuda, Anko? ¿Porque soy sexy? Su mirada inexpresiva, y los ojos en blanco de Katsuri, indicaban que incluso si eso era cierto, que lo era, no sería suficiente para una respuesta. Me quedé dormido. Katsuri soltó un pequeño resoplido mientras Naruto miraba a Tokubetsu Jonin haciendo pucheros con una sonrisa divertida. Sí, estuvo de acuerdo. Eso suena como mi Anko. Rápidamente hizo que una Anko encantada se estrellara contra su costado y se apretara contra él tan fuerte como pudiera. Ella estuvo de acuerdo. Todo tuyo. El brazo izquierdo de Naruto se envolvió alrededor de su cintura y le devolvió un breve apretón. Así es, pero no olvides que tienes que compartir. Sus ojos se abrieron e inmediatamente se fijaron en Katsuri antes de darle al gran capitán una sonrisa tímida. Sí, supongo que tienes razón. Ella no ha tenido ningún tiempo con Naruto desde Mizuno-kuni, ¿verdad? Y también compartimos eso. Un brillo perverso entró en sus ojos que Naruto no estaba en posición de ver. Entonces, ¿vas a compartirlo de nuevo, Katsuri-chan? Anko Nee-chan podría necesitar algo de ayuda para atender las necesidades de Tou-sama durante el viaje. Eso era mentira, por supuesto, pero Katsuri no iba a señalarlo y perder esta oportunidad. Estaría encantado de hacerlo, Nee-sama. Naruto tenía la sensación de que iba a disfrutar este viaje mucho más que el anterior. 108b. 108b. Las cicatrices son sexys. Comunicado de usuario 2020-01-13. La cálida lana roja se envolvió alrededor de su cuello 1, 2, 3 veces antes de que Temari la metiera en su chaqueta verde y le subiera la cremallera. Con las manos ya cubiertas por las manoplas hizo lo posible por ponerse el sombrero que ella había recogido para él, ganándose una sonrisa. Aquí, déjame ayudarte. Con facilidad corrigió su sombrero y le dio un pequeño beso en la mejilla. Satisfecha de que su hermano / hijo estuviera bien abrigado para el clima frío, se giró para inspeccionar a los otros miembros de su pequeña compañía. Kankura había sido perfectamente capaz de vestirse completamente de negro con el calor adecuado y Sasori, que tenía algunas dificultades para moverse en la pequeña cabaña que alquilaron en su títere más grande y la selló al principio de su estadía, había afirmado que el frío no lo molestaba. Se parecía bastante a Gaara, pero probablemente era mejor así. Con Rasa fingiendo ser el padre y Deidara siendo confundida con su madre, la gente probablemente no miraría a la familia viajera más de 2 veces. Porque con un mapache tan lindo, ¿cómo no iban a echar un segundo vistazo? Pero hablando de Deidara, el hombre de aspecto femenino había encontrado un suéter beige y un par de pantalones marrones ajustados metidos dentro de unas botas con un ribete afelpado. Temari estaba casi segura de que era ropa de mujer, pero toda una vida con Kankura la había acostumbrado tanto que no le prestó mucha atención. Mientras él estuviera abrigado, a ella realmente no le importaba lo que llevaba puesto. Ella, personalmente, había optado por una chaqueta morada y pantalones gruesos negros. Tenía botas sospechosamente similares a las de Deidara. Kankura tuvo que hacer un esfuerzo visible para no reírse cuando las vio por primera vez, y eso era decir algo, que le llegaban casi hasta las rodillas. Rasa estaba usando exactamente lo mismo que había estado usando desde que se fueron de Nami no Kuni hace un mes.
Ni siquiera estaba segura de si se había cambiado de ropa y, francamente, tenía un poco de miedo de preguntar. Si lo estaba, tenía que estar recibiendo algún tipo de lavado simplemente porque de lo contrario lo habría olido en la cabina. Eso, también, preferiría no insistir. Lo que sí sabía era que se había congelado el culo en el camino hacia aquí y probablemente lo volvería a hacer cuando regresaran. Las noches del desierto podían ser condenadamente frías, fácilmente por debajo del punto de congelación, pero a su padre le desagradaba el frío casi tanto como odiaba el océano y estaba en casa al atardecer todas las noches sin excepción. La noche en que nació Gaara, terminó quedándose en el hospital no para asegurarse de que el sellado saliera bien o para pasar tiempo con su hijo, sino porque no quería caminar afuera con el frío. El hecho de que él también estaba de duelo por su esposa también influyó en ello y realmente no quería mudarse de todos modos, pero Temari sabía que si su madre hubiera sobrevivido, aún se habría quedado a pasar la noche, aunque solo fuera para evitar el frío de la noche. Era un poco patético, en realidad, pero su padre realmente nunca había sido tan impresionante en primer lugar. Sin embargo, había sido un líder fantástico. Eso no se podía negar. No era un dios guerrero, pero cuidaba a su gente y ellos lo amaban por eso. Había una razón por la que muchos lo habían seguido hasta la seguridad de Nami no Kuni y había una razón por la que él había subido a un bote para asegurarse de que estuvieran a salvo cuando prefería morir en su amado desierto. Incluso si no era impresionante, siempre hizo lo mejor que pudo. Bueno, hasta ahora. La pérdida de su Kaze no Kuni estaba golpeando más fuerte que cualquier otra cosa y parecía caer regularmente en un estado catatónico. Afortunadamente, se recuperó lo suficiente como para al menos comer y cuidarse a sí mismo porque Temari probablemente se habría olvidado de hacerlo y tendría un Kazekage muerto en este punto. Una parte de ella se preguntaba si deberían tomar un desvío bastante grande para dejarlo en Kaze no Kuni para que dejara de estar deprimido, pero no le importaba particularmente probar la generosidad de los lobos que los habían provisto así. Lejos sin al menos decirles lo que estaban haciendo y tampoco quería ser ni siquiera parcialmente responsable de cualquier estupidez que su padre pudiera hacer en su dolor. Al menos en Nami, podían dejarlo allí o pedir que lo enviaran de regreso a Kaze no Kuni para que ella no tuviera que lidiar más con él. Era bueno que no hubiera arruinado sus vacaciones porque Temari lo habría matado por eso. En cambio, se había movido como una toalla mojada y, en general, se sentaba en un rincón apartado donde era fácil ignorarlo. Funcionó mejor para todos de esa manera. ¿Está bien, todos listos? No esperó una respuesta, aunque pudo ver a Gaara obedientemente asintiendo con la cabeza a su lado. Bien, vamos. Agarrando la mano de Gaara, salió de la cabina y entró en un mundo blanco que, hasta hace poco, Gaara nunca había visto. Para ser completamente honesto, ni ella ni Kankur lo habían experimentado nunca, solo lo habían visto en montañas distantes. Era agradable, supuso, pero no tan agradable como Yuno Kuni. Estuvo medio tentada de detenerse para unas segundas vacaciones en el camino de regreso. A Naruto no le importaría demasiado, probablemente. Terminó de volver a ponerse la túnica mientras el carruaje se detenía suavemente al costado del camino a 1 o 2 millas de la puerta oeste de Konoha. Katsuri dormía plácidamente en el banco frente a él, agotado por el viaje, mientras dos brazos se envolvían alrededor de su torso y trataban de atraerlo suavemente hacia un abrazo muy desnudo de Anko. Vamos, Naruto-kun. Ella suplicó. Podemos tener otra ronda o dos mientras descansan los caballos. Hemos llegado. Él respondió. No están descansando los caballos. ¿Entonces? Todavía tenemos la privacidad del carruaje, podemos divertirnos un poco más antes de que vuelvas a entrar. Dudo que tus hermanos aprecien esperar mientras nosotros lo hacemos y sé con certeza que todavía tengo a un Tayuya muy necesitado esperando impacientemente mi regreso. No seas codicioso. No necesitaba darse la vuelta para ver el puchero que ella estaba haciendo, pero las manos cayeron de su pecho con un suspiro cuando ella abandonó sus intentos, por ahora. Si tengo que hacerlo. ¿Necesitas ayuda para entrar? ¿Puedo causar una distracción o algo así? Se volvió hacia ella justo cuando su rostro se iluminó de emoción. Oh. Si estoy contigo, podemos caminar por las puertas delanteras y solo diré que te robé esta mañana o algo así. Naruto echó un vistazo a la durmiente Katsuri antes de sacudir la cabeza. No, quédate en el carruaje en caso de que intenten detenerte. Preferiría no despertarla si no es necesario, pero es necesario que haya alguien con quien puedan hablar aquí si sospechan. ¿Y qué les diría? Empezó a recuperar su ropa desechada mientras preguntaba, frunciendo el ceño ante la red rasgada que probablemente no sería recuperable.
¿Debería haber ido con Shinobi Mesh en lugar del equivalente de lencería civil, o fue al revés? Pero la tela más delgada había sido mucho más cómoda. No tengo una máscara. Si alguien te detiene, probablemente serán Izumo y Kotetsu, así que no estoy demasiado preocupado. Puedes hacerles saber que los lobos se acercaron a ti para brindar protección a un comandante de alto rango en una especie de misión secreta. Siéntete libre de mezclar algo sobre querer una guardia femenina para poder estar cerca del comandante Katsuri en todo momento. Ella tarareó en sus pensamientos por un momento. Sí, supongo que algo así funcionará. ¿Cómo vas a entrar? Iré por encima del muro mientras los pobres Anbu que lo patrullan le dan al carruaje miradas sospechosas. Con las acciones recientes de Konoha, estoy seguro de que tienen órdenes de observar la actividad de Wolf más de cerca. Anko le dio un ceño bastante prominente, con el ceño fruncido por la preocupación. No puedes caminar por la pared, hay chakra en esa madera que lo hace casi imposible sin el control ridículo de chakra. Es demasiado alto para saltar razonablemente, escalarlo tomaría demasiado tiempo y serías notado, y las únicas partes que pasan el muro están cerca de las puertas y bien guardados. No te preocupes por eso, tengo una manera de pasar rápidamente e incluso si me atrapan, bueno, escuché que Anko está de vuelta en Konoha, sería desafortunado si me arrastraran aquí para interrogarme y me entregaran. A alguien como ella, su rostro se iluminó considerablemente ante eso. Oh, eso podría ser divertido. Ella sonrió. Entonces te tendré todo para mí por un tiempo. Naruto le dio una mirada plana. Anko. Ella le dio una sonrisa tímida a su advertencia. Estoy bromeando, estoy bromeando. Tayuya estaría tratando de entrar tan pronto como supiera que habías regresado. Podía ver la idea mientras se formaba detrás de sus ojos. Oye, tal vez cuando termines a mi cuidado pueda organizar un visitante, ¿eh? Tendrías algo de tiempo de los lobos y ella se pondría al día con su tiempo de Naruto. Y estoy seguro de que el tiempo podría pasarse mejor fuera de una celda. Anko se encogió de hombros. Bueno, sí, probablemente. Ella admitió. Pero un poco de juego de roles podría hacer que sea bastante pervertido, especialmente si el alcaide super sexy te atrapa y se une. ¿Y Vicky? Ofreció en broma, ganándose un puchero malhumorado del Tokubetsujinin. No, yo. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho aún descubierto y sus mejillas se hincharon ligeramente como un niño irritado al que se le niega su juguete favorito. Soy mucho más sexy que él. Si tú lo dices, Anko. ¿Qué? Su disgusto se convirtió en horror horrorizado. Tú no lo dices en serio, ¿verdad, Naruto-kun? No lo sé, se encogió de hombros. Alto, moreno, guapo. Siempre súper serio, como una montaña de hierro siempre ahí para apoyarte. ¿Y esas cicatrices? Soltó un suspiro burlón. ¿No lo sabías, Anko? Las cicatrices son sexys. Encontró a una irritada Anko atacando con avidez sus labios antes de que pudiera parpadear y tan pronto como ella se separó, encontró a Sukuna y deslizándose por la parte delantera de su túnica para descansar contra su carne desnuda. No voy a perderte por Ibiki de todas las personas, Naruto-kun, y si alguna vez vuelves a decir algo así, te dejaré un par de cicatrices sexys. Solo si prometes limpiar la sangre con tu lengua de nuevo. Él respondió, agarrando sus muñecas y tirando de ellas detrás de su espalda mientras la presionaba para robarle un beso. Después de un minuto más o menos, se apartó de una Anko muy feliz, pero un poco decepcionada. Pero eso es suficiente distracción de tu parte, no creas que no soy consciente de lo que estás intentando. Para que olvides que se supone que debes infiltrarte en tu pueblo natal y en su lugar destrozar mi pobre e inocente cuerpo. Nunca, Naruto-kun, me parezco a esas acusaciones. Seguro que sí. Naruto negó con la cabeza, una sonrisa divertida jugando en sus labios. Trata de no causar demasiados problemas, Anko. Evidentemente, Konoha ya no nos tiene mucho cariño, no hay necesidad de empeorarlo. Tú me conoces, Naruto-kun. Sí, es por eso que te pido que no cause problemas. Ella hizo otro puchero, a lo que él dio un rápido beso, y él se acercó a la puerta del carruaje. No te dirijas directamente a mi departamento, pasa por la oficina para hablar con tu jefe o ve a visitar a tus amigos por un rato. De todos modos, es probable que esté indispuesto, así que es una buena oportunidad para que te pongas al día con lo que está pasando. Pasó mientras estábamos fuera. Y es menos sospechoso, continuó. No te preocupes, lo entiendo. Él la miró fijamente por un momento antes de preguntar claramente. ¿Ibas a ir directamente al apartamento, no? Era. Ni siquiera trató de ocultarlo.
Sacudiendo la cabeza, abrió la puerta y pisó el césped que bordeaba el camino occidental a Konoha. Con un suave clic, la cerró de nuevo y con una inclinación de cabeza a los lobos que aún custodiaban el carruaje, se escabulló entre los árboles. Fueron cortados un poco más cerca de la pared para proporcionar visibilidad a los guardias, pero eso no iba a ser un gran problema. Esperó hasta que los sonidos del carruaje se debilitaron y luego el leve crujido de su cuerpo de madera cuando se detuvo justo afuera de la puerta oeste de Konoha. Moviéndose ligeramente hacia el sur, 2 cadenas negras se deslizaron desde dentro de su túnica y salieron disparadas hacia la pared. Estaba seguro de que hacían más ruido del que le hubiera gustado mientras se enroscaban alrededor de la barandilla de metal de la pared superior, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Retrayendo las cadenas, se disparó hasta la parte superior de la pared y se arrojó sobre la barandilla mientras las cadenas se disipaban. Naruto no perdió el tiempo una vez que estuvo en la pared, saltando al edificio más cercano y corriendo por el primer trozo de cobertura que pudo encontrar para romper la posible línea de visión una vez que perdieron interés en los lobos que regresaban en un carruaje. Con la gracia de un depredador, se dejó caer desde los tejados a las calles de abajo, desapareciendo en los callejones traseros del distrito comercial de Konoha. 2 pares de ojos desviaron su atención de su última posición hacia el carruaje de abajo, sin dar señales de haberlo visto en absoluto. Un solo tintineo de metal y metal que podría haber ignorado a favor de la actividad más cerca de la puerta, pero el segundo lo obligó a darse la vuelta. Esperando completamente ver que otra pieza de la barandilla se había caído de la pared superior mal mantenida, se sorprendió momentáneamente al ver una figura en negro aparecer desde abajo. Con un destello carmesí, saltaron la barandilla y se adentraron en el pueblo. La mano del Ambú estaba a medio camino de su radio cuando un firme agarre se posó en su hombro. Una rápida mirada a un lado mostró la máscara de lagarto de su capitán, quien negó con la cabeza. Su mano volvió a bajar lentamente a su costado mientras su mirada volvía a la figura que se lanzaba a través de los tejados antes de caer en una de las calles secundarias. Es solo Genin Naruto. Souji le aseguró. No hay necesidad de causar pánico. Sí, pero ¿no deberíamos al menos informarlo? No recuerdo haberlo visto irse antes. ¿Viste sus cadenas? ¿No recuerdas cómo se veían los campos de entrenamiento cuando las usó por última vez? Souji se apartó de él para volver a su puesto. Creo que es bastante considerado que esté entrenando fuera del pueblo. Sí, supongo que tienes razón. El Ambú estuvo de acuerdo después de unos segundos inciertos. Es solo un entrenamiento. Exactamente. La máscara de lagarto se asomó por encima de su hombro para captar la mirada del Ambú. No hay nada de malo en eso o en dejarlo volver a entrar. Después de todo, fuimos los únicos 2 que lo vimos. Había una sensación de peligro que acompañaba a la última oración, transmitiendo claramente que, como los únicos 2 allí, Souji sabría de inmediato quién lo había informado si se supiera. Por supuesto, Taicho. Si eso es lo que el capitán quería, eso es lo que sucedería. Además, ¿cuál era el daño en eso, realmente? Lo dejaron entrar al complejo Uchiha hace unos años, esto no fue muy diferente. Normalmente no tenía problemas con el agua, siendo en su mayoría tiburones y todo eso, pero había una diferencia entre disfrutar de un buen columpio y sentirse abrumado por la ropa mojada porque Ame no podía ser lo suficientemente considerado como para dejar de llover por mucho tiempo. Él para volver a la base principal de Akatsuki. Y tampoco podía ser la maldita torre grande en medio de la maldita ciudad. No, eso sería demasiado conveniente. En cambio, Pain, en su infinita sabiduría, había encontrado una cueva en una montaña en el otro lado maldito de la ciudad. En serio, tenía una torre perfectamente buena en una propiedad inmobiliaria de primer nivel, ¿por qué diablos no estaban usando eso? Dejando a un lado las peculiaridades de Pain, Kisame no estaba contento de regresar. No solo por la maldita lluvia, debería estar seco o uno debería estar completamente sumergido en agua, ¿qué era esta mierda de término medio sin compromiso? Tampoco, aunque ciertamente no ayudaba. No, las verdaderas razones eran 2. Ya no estaba cerca de Toby, lo cual era una maldita vergüenza porque incluso cuando ella mostraba el lado que no era Toby, todavía era divertido estar cerca de ella, y él estaba volviendo a los aburridos asuntos de Akatsuki. Se había estado divirtiendo en Mizuno-kun y Nami-no-kuni, algunas de las más divertidas que había tenido en años. Las únicas veces que estuvo cerca mientras estaba en Akatsuki involucraron a Toby, a quien, nuevamente, tuvo que dejar atrás en Nami-no-kuni porque ella se ocupaba de las cosas de su hijo, o algo así.
Realmente no había prestado demasiada atención aparte del hecho de que ella no regresaría por un tiempo y era su trabajo mantenerla informada sobre los movimientos de Akatsuki de ahora en adelante. Al menos eso le serviría como algo más para mantenerse ocupado, supuso. Incluso si solo aliviará un poco su aburrimiento, sería mucho mejor que estar sentado alrededor de esa maldita cueva haciendo absolutamente una mierda. Tal vez estaba pasando demasiado tiempo con Idan. El vocabulario del jasinista comenzaba a sangrar en sus pensamientos, era solo cuestión de tiempo antes de que hablara como el fanático también. Kisame iba a tener que encontrar una manera de arreglar eso, también iba a tener que ver a quién terminaba consiguiendo como socio. Con Itachi muerto y Tobi ocupado, no tenía idea de con quién iba a tener el placer de formar equipo a continuación. Tal vez si tenía mucha suerte, la pareja de otra persona había muerto y él sería emparejado con alguien divertido como Deidara o... En realidad, Deidara era probablemente el miembro de Akatsuki más divertido después de Tobi y él mismo. Eso fue un poco triste. Pero, si tenía mucha suerte, Pain podría emparejarlo con Conan. Eso podría ser divertido, aunque solo fuera porque nadie había tenido la oportunidad de trabajar con ella todavía. Por lo menos, sería una nueva experiencia y había cierto encanto en eso. Sin embargo, ese encanto podría desaparecer rápidamente si no fuera divertido trabajar con ella, y eso sería una lástima. Sin embargo, ella se había divertido con sus dificultades con ese festival, así que al menos tenía sentido del humor y, aunque él no era un comediante profesional, a Kisame le gustaba considerarse un hombre decentemente gracioso, tiburón. Para ser completamente honesto, incluso Kisame no tenía la más mínima idea de lo que realmente era, y esa era la razón principal por la que nunca le dio a nadie una respuesta directa cuando le preguntaron. Si supiera, maldita sea, se lo diría, pero en este punto estaba esperando que alguien más le dijera qué diablos era. Algunos médicos con los que se había topado, e incluso Orochimaru de Sannin no tenían ni idea y, dado que no había tenido familia desde que tenía memoria, realmente no tenía a nadie a quien preguntar. Nadie en el mundo, hasta ahora, de todos modos, parecía recordar que alguna vez hubo tiburones bípedos antes y Kisame pensó que sería algo difícil de mantener oculto si fueran como él, por lo que era muy posible que él fuera el único, lo que sea que era, en existencia. Le gustaba pensar que uno de sus padres se follaba a un tiburón personalmente, pero nunca podía decidir si prefería haber nacido de un tiburón en el océano o de un hijo de un tiburón en tierra. De cualquier manera, fue una historia de origen bastante ruda, si él mismo lo dijo. Y lo hizo, por cierto. Ya sabes, por si había alguna duda. Donde él es un hombre más científico, Kisame puede haber intentado obligar a una mujer a quedar embarazada por un tiburón y hacer que un hombre se coja a uno, ninguno de los cuales sabía si era físicamente posible, para ver si creaba algo, incluso un poco parecido a él. Supuso que probablemente podría hacer que Orochimaru lo hiciera, aunque solo fuera por lo extraño que era, lo que, sinceramente, daría mejores resultados que Kisame tratando de hacerlo él mismo. Ciencia y Kisame no lo era. Tampoco era muy paciente, por lo que al menos pasarle la tarea a otra persona le permitiría distraerse hasta que los resultados estuvieran disponibles. O Orochimaru podría simplemente suspirar, sacudir la cabeza y decirle a Kisame lo idiota que era. Estaba acostumbrado a eso, honestamente, y realmente no le molestaba en este momento. Porque, en realidad, Kisame sabía muy bien que él no era la persona más inteligente que había. El hombre tiburón tampoco quería serlo. ¿Qué tenía de divertido saber cómo funcionaba todo? Prefería estar sorprendido y encantado por lo que hacían otras personas, era una de las únicas cosas que hacía que las peleas fueran interesantes. Peleas como la que tuvo con Tsukuyomi hace poco. Por un lado, realmente quería saber qué diablos estaba pasando allí cuando ninguno de los Biju estaba desaparecido, por el otro, le gustaría tener otra oportunidad de luchar contra el joven para poder lanzarse a ese poder una vez más y no quiero poder esperar nada durante la pelea. Tenía que decir que, de todos los daimyo con los que se había encontrado, Tsukuyomi era definitivamente el más fuerte. Kisame realmente quería averiguar exactamente qué tan fuerte, pero tenía la sensación de que a Tobi no le gustaría eso. Y lo creas o no, él no quería molestarla. Bueno, no, lo hizo, solo porque encontraba inmensamente atractivas a las mujeres irritadas. Atraer su ira estaba bien, lo que quería evitar era provocar su ira o, peor aún, alejarla. Kisame consideraba a Tobi un amigo y no tenía muchos de esos en estos días. Prefería no perder a los que le quedaban.
Y si esas prostitutas de Mizuno-Kuni todavía estuvieran con Nami, tampoco le importaría hacer nuevos amigos. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.